Los generales de Dios. Por Robert Liardon. Editado por Ariel Vilcaticona. Los generales de Dios. 3. Dwight L. Moody 1837-1899. El mayor laico. El hombre todavía debe ver lo que Dios puede hacer con, para, mediante en y por el hombre que está completamente consagrado a él. Trataré de ser, con mi máximo esfuerzo, ese hombre. ¿Por qué no entregas tu alma a Cristo? Él puede hacer más con ella de lo que tú puedes. De todos los evangelistas de los que se habló en este libro, ninguno hizo tanto con tan poco como Dwight L. Moody. Tampoco ninguno de ellos saltó tan pronto del anonimato a la fama internacional. Moody también fue único en el hecho de que su éxito como evangelista iba a comenzar en una nación que no era la suya. Pasaría de ser un simple laico sin educación, pues nunca llegó más allá de cuarto grado, a comenzar una institución educativa, el Instituto Bíblico Moody, a fundar dos compañías editoriales importantes, la Moody Press y la Fleming H. Rebel, a predicar a más personas que cualquier otro, excepto Billy Sunday y Billy Graham. Moody mismo dijo, si Dios llama a un hombre a la obra, lo acompañará en ella y él tendrá éxito, sin importar qué obstáculos se puedan presentar. Moody probó esta verdad en su propia vida a través de una determinación tenaz, la unción de Dios para predicar y la combinación de poder de oración y publicidad para generar un avivamiento. Durante su vida, vería mayores contratiempos que cualquier otro de los evangelistas. La guerra civil, que prácticamente dividió a su nación en dos. Se salvó de ahogarse en el mar y vio el fruto de su trabajo reducido a cenizas. Sin embargo, aun con esas adversidades, D. L. Moody sería el evangelista estadounidense más influyente del siglo XIX. Sin padre y con 8 hermanos y hermanas, el sexto hijo de Edwin y Betsy Moody, Dwight Lyman Moody, nació el 7 de febrero de 1837, en Northfield, Massachusetts. En los siguientes 4 años, sus padres tuvieron 3 hijos más, los 2 últimos gemelos. Lamentablemente, en la mañana del 28 de mayo de 1841, Edwin Moody sintió un profundo dolor en el costado mientras trabajaba. Regresó a su hogar al mediodía, pero el dolor empeoró. Se desplomó frente a su esposa y murió antes de que pudieran darse cuenta de la gravedad de su estado. Betsy cursaba un embarazo de 8 meses de los gemelos cuando su esposo murió. Los Moody no eran una familia adinerada. Edwin había sido albañil, y su propiedad se encontraba hipotecada cuando murió. Los derechos de dotación, leyes que impedían que los acreedores se apoderaran de los hogares y medios de vida de las nuevas viudas, protegieron el derecho de Betsy sobre la casa. Pero tras la muerte de su esposo, los acreedores acudieron a la propiedad y tomaron su caballo, coche, vaca y todo lo demás que tenía valor, a excepción de las herramientas de albañilería de Edwin y un ternero que Betsy y su hijo mayor, Isaías, lograron ocultar antes de que llegaran los acreedores. Los acreedores incluso tomaron la leña para el fuego y las astillas que estaban en el cobertizo. Aún así, Betsy era responsable del pago de la hipoteca, en una época difícil para una madre de 7 niños con 2 más en camino en un mes. Con la ayuda de sus hermanos y de algunos vecinos, y con mucha determinación yankee, Betsy retendría su casa y mantendría a su familia unida. Sobre este logro, Dwight revelaría más adelante en un sermón acerca del buen samaritano. Se me llenan los ojos de lágrimas cada vez que pienso en ello. Mi padre murió antes de lo que yo pueda recordar. Nuestra familia era numerosa. Los pequeños gemelos nacieron después de su muerte. Éramos 9 en total. Murió en la bancarrota, y los acreedores vinieron y se llevaron todo lo que la ley les permitía. Tuvimos una lucha difícil. Gracias a Dios por mi madre. Nunca perdió las esperanzas. Algunos años más tarde, me dijo que se mantenía alegre durante el día y que lloraba sola en las noches. Nosotros no lo sabíamos. De lo contrario, nos hubiese entristecido muchísimo. La mañana posterior a que fueran los acreedores hacía frío, y la familia amaneció en un hogar oscuro, pero pronto los hermanos de Betsy hicieron que eso cambiara. Según las propias palabras de Moody, aun cuando él tenía solo 4 años en ese momento, expresó: lo recuerdo con tanta claridad como si hubiese pasado ayer. Como oí el sonido de las astillas volar y supe que alguien cortaba madera en nuestra leñera y que pronto tendríamos fuego. Nunca me olvidaré del tío Kirus, cuando se aproximaba con lo que me pareció la pila más grande de leña que había visto en mi vida. Otra persona que se comprometió y ayudó a la familia fue el reverendo Oliver Everett, pastor de la iglesia unitaria Northfield. El reverendo Everett era un unitario poco común que, según el biógrafo W. H. Daniels, creía en la Biblia como la palabra inspirada de Dios y en Jesucristo como el Salvador. En los siguientes 18 meses, todos los Moody se convertirían en miembros de la iglesia, y el reverendo Everett ayudó a la familia material y personalmente cuando ni Betsy ni los hermanos ni los vecinos pudieron hacerlo. También la alentó a mantener unida a su familia cuando otros sugerían que dividiera a los niños en diferentes hogares. El reverendo Everett también instaba a su comunidad a recorrer los suburbios de Northfield e invitar a los niños de la calle a la escuela dominical. Años después, cuando Dwight dirigía una escuela dominical propia en Chicago, usaría la misma táctica para llenar sus aulas. Desafortunadamente, el reverendo Everett sería reemplazado por un ministro más joven que había sido educado en las peores tradiciones de la escuela racionalista, y pronto la familia perdió el interés de asistir a los servicios. El dolor de Dwight de perder a su padre se agravó más adelante cuando su hermano mayor, Lysaya, dejó la casa sin decirle una palabra cuando Dwight tenía 7 años. En ese tiempo, Lysaya tenía 15 años y nadie supo nada de él durante 13 años. Los sentimientos de abandono y descuido deben de haber sido muy intensos para Dwight. Cuando tenía 10 años, comenzó a pasar sus inviernos fuera de la casa para ayudar a otras familias en tareas, a cambio de casa y comida. El primer invierno, extrañó tanto que casi regresó a su hogar.
Pero un día, caminando con su hermano Luther, Dwight se encontró con un hombre que le sacó todo sentimiento de nostalgia con una historia que iba a impactar en su vida para siempre. Dwight describió el incidente así. Y el anciano puso su mano temblorosa sobre mi cabeza y me miró. Se apoderó de mi corazón y, al tomarme la mano, me dijo que Dios tenía un único hijo en el cielo y que él amaba tanto este mundo que murió por él. Continuó hablando acerca del cielo, y me dijo cómo me amaba el Padre y cómo mi Padre en la tierra había sido levantado, y cómo yo tenía un Salvador allí, y él me contó la historia de la cruz en 5 minutos. Después, se puso la mano en el bolsillo y me dio un centavo nuevo. Nunca había visto un centavo tan brillante y hermoso antes. Casi pensé que era de oro. Me lo puso en la mano, y nunca me sentí como en ese momento antes o después. Su acto de bondad se llevó toda la nostalgia que había en mí. Sentí desde ese momento que tenía un amigo. Pensé que ese hombre era Dios, casi. Dwight no se decidió por el evangelio en ese momento, pero, sin duda, su corazón había sido tocado. Durante los siguientes 7 años, si Betsy Modi y los niños van cerca, ella los reuniría para que asistieran a la iglesia y cenaran todos juntos el domingo. Esos tiempos compartidos con su madre, hermanos y hermanas serían una fuente de hermosos recuerdos para Dwight. Toda la educación formal de Dwight estaba completa para cuando cumplió 10 años, y llegó un periodo inferior a 4 años. Después, consideró que estaba en condiciones de trabajar para ganarse la vida y para contribuir a las finanzas de su familia. A los 17, decidió que era tiempo de actuar por su cuenta. Así que, en abril de 1854, se dirigió hacia Boston para ver qué podía hacer de sí mismo. Un pececito en un gran estanque. Samuel y Lemuel Orton, 2 de los tíos de Dwight que habían cuidado muy bien a la familia Moody a lo largo de los años, se habían marchado de la zona de Northfield a Boston hacía un tiempo, y allí tenían 2 prósperas zapaterías. El joven Dwight decidió seguirlos a la gran ciudad. Para un adolescente que nunca había visto un pueblo con más de 1000 personas, la población de Boston, que llegaba a más de 150.000, debe de haber sido intimidante. La década de 1850 fue de cambios rápidos en Estados Unidos. Al comienzo de la década, había unos 1.400 kilómetros de ferrocarril en el país, pero para 1860 alcanzaban casi a los 48.000. El ferrocarril llegaba solo hasta Northfield en 1848, y las historias sobre qué podía haber del otro lado del riel deben de haber atraído a Dwight. Gastó el único dinero que tenía en un pasaje de tren a Boston. No era un principio auspicioso para un hombre que un día iba a ser conocido en otras partes del mundo. Desde todo punto de vista, Dwight era un joven seguro y directo, con cierta obstinación que lo llevaba a entrar en conflicto con otros. Por temor a que el descaro de Dwight y su falta de refinamiento solo lo pusiera en problemas, su tío Samuel le aconsejó que evitara Boston. No obstante, Dwight apareció por su puerta solo 4 meses después de la advertencia, con el deseo de quedarse con él y trabajar en su negocio. Como su tío no le hizo la oferta de inmediato, Dwight se jactó de sus planes de encontrar trabajo por su cuenta y se fue. Sin embargo, dar la vuelta resultó un desafío más grande de lo que él había esperado. Varios días después, se presentó ante su tío Lemuel y anunció que caminaría hasta Nueva York para encontrar trabajo. Lemuel le preguntó si le había pedido trabajo a su tío Samuel, pues sabía que estaba en mejores condiciones para ofrecerle un trabajo. Cuando Dwight dijo que no lo había hecho, que su otro tío sabía que él buscaba un lugar y que podía ayudarlo o no, según quisiera, Lemuel le aconsejó que mostrara un poco de humildad, que estuviera dispuesto a ser gobernado por sus mayores y que fuera a preguntar. Dwight, sombrero en mano, estaba pronto de regreso donde su tío Samuel, quien le dijo: Dwight, me temo que si vienes aquí vas a querer manejar el negocio tú mismo. Mis empleados acá quieren hacer su trabajo como yo quiero que se haga. Si vienes y haces tu mejor esfuerzo y lo haces bien, si estás dispuesto a preguntar cada vez que no sabes algo, si me prometes ir a la iglesia y a la escuela dominical, y no ir a ningún lugar del que no quisieras que tu madre supiera, entonces podemos ver cómo nos da. Tienes hasta el lunes para pensarlo. Pero Dwight no necesitaba tanto tiempo. Aceptó allí mismo y comenzó a trabajar de inmediato como vendedor. Su tío también le encontró una habitación para alquilar en un hogar cristiano. Le mostró un lugar donde podía comprar la comida y le indicó que asistiera a la iglesia congregación Neal Mount Vernon. Dwight era un joven directo y obstinado, lo que lo hacía tener enfrentamientos con otras personas. En pocos años, Dwight creció rápidamente. Disfrutó de oportunidades de asistir a conferencias y juegos deportivos, conocer a personas de distintos orígenes étnicos y a tener acceso a libros en la Asociación Cristiana de Jóvenes, Inca, de la cual era miembro. En 3 meses, se convirtió en el mejor vendedor de su tío y pronto prosperó lo suficiente como para comprarles zapatos nuevos a su madre y hermanos. También se convirtió en el proveedor de la familia. Sus parientes, tíos, tías y primos, le dieron la bienvenida como miembro de la familia, lo que le proporcionó un sistema de apoyo saludable. Siguiendo las instrucciones de su tío, asistió a la iglesia Mount Vernon, pero los servicios no le interesaban mucho. Era frecuente encontrarlo durmiendo en los sermones, cansado de las largas horas de trabajo. Moody conoce a Jesús. La clase de escuela dominical de Dwight la conducía Edward Kimball, un hombre devoto, de mediana edad, que se interesó en el empleado de zapatería de 18 años. El sábado 21 de mayo de 1855, Edward se sintió impulsado a indagar sobre el estado del alma de Dwight más que en hacer sus devocionales diarios. Sin embargo, durante el camino, tuvo dudas sobre ese impulso y para cuando llegó a la zapatería ya había decidido no hacerlo. Tenía temor de avergonzar a Dwight frente a sus compañeros de trabajo o de ser solo una molestia mientras el joven trataba de trabajar.
Un precavido Edward pasó de largo por el local, pero regresó pronto, entró y cumplió con su tarea. Se encontró a Dwight en la parte de atrás del negocio, envolviendo y acomodando zapatos en las estanterías. Dwight tenía una gran admiración por Edward Kimball, por la amabilidad que le había demostrado el primer día de clases. Edward les había pedido a los estudiantes que abrieran la Biblia en el libro de Juan, y Dwight, GHT, que no estaba familiarizado con ella, comenzó a buscarlo página por página. Al ver esto, Edward salvó a su estudiante del momento vergonzoso y le entregó su propia Biblia, que estaba abierta en el versículo correcto, a cambio de la que Dwight estaba usando. Tiempo después, Dwight recordaría la visita de Kimball a la zapatería. Solía asistir a la clase de la escuela dominical. Recuerdo que, una vez, mi maestro vino al local en que yo trabajaba. Pasó por detrás del mostrador y me puso la mano en el hombro, y me habló de Cristo y de mi alma. No había sentido que tenía alma a ese momento. Me dije a mí mismo. Esto es algo muy extraño. Acá hay un hombre que conocí hace poco y que llora por mis pecados, aunque yo nunca derramé una lágrima a causa de ellos, pero ahora comprendo y sé lo que es tener pasión por el alma de los hombres y llorar por sus pecados. No recuerdo lo que dijo, pero puedo sentir el poder de la mano de ese hombre sobre mi hombro esa noche. No fue mucho después que entré al reino de Dios. 40 años después de la visita de Kimball, Dwight hablaba de cómo su vida había cambiado después de entregarse a Cristo. Recuerdo la mañana en la que salí de mi habitación después de creer en Cristo. Pensé que el viejo sol brillaba mucho más fuerte que nunca. Me pareció que me sonreía, y al caminar hacia Bastan Common, oí cantar a los pájaros en las copas de los árboles y pensé que me cantaban a mí. Me enamoré de los pájaros. Nunca antes me había interesado por ellos. Me daba la sensación de que estaba enamorado de toda la creación. No tenía ningún resentimiento contra ningún hombre y estaba listo para aceptarlos a todos en mi corazón. Si un hombre no tiene el amor de Dios en su corazón, no ha nacido de nuevo. Si escuchamos a alguien salir de una reunión de oración y encontrarle faltas a todo el mundo, se puede dudar de que su conversión sea genuina. Podría no ser auténtica. No es el sentimiento correcto, pues el impulso de un alma convertida es amar y no quejarse de todo el mundo y encontrar faltas. A Dwight le es negada la membresía en la iglesia. 3 semanas y media después, el miércoles 16 de mayo de 1855, Dwight pidió la membresía de la iglesia congregacional Mount Vernon. Dio testimonio de haber sido salvo, pero como sabía muy poco de los dogmas de su fe, fue rechazado por los diáconos que lo entrevistaron. Por ejemplo, cuando le preguntaron qué había hecho Cristo por él y por todos que le daba derecho a nuestro amor y obediencia, Dwight respondió: pienso que ha hecho mucho por nosotros, pero no sé de nada que haya hecho en particular. A pesar de que Edward Kimball estaba entre los entrevistadores, sintieron que el testimonio de Dwight carecía de evidencia sólida sobre su conversión. La solicitud de membresía de Dwight fue rechazada, y fue puesto bajo la tutela de Edward Kimball y otros 2 diáconos. Kimball y los otros 2 diáconos alentaron y capacitaron a Dwight para su siguiente entrevista, programada para casi un año después. Las minutas de la reunión atestiguan lo siguiente. N.0131. 12 de marzo de 1856. El señor Moody considera que ha progresado, al menos en su conocimiento, desde la última vez que estuvo acá. Ha mantenido sus hábitos de oración y la lectura de la Biblia. Cree que Dios oirá sus oraciones y lee la Biblia. Está decidido a apoyar la causa de Cristo siempre. Siente que sería algo muy malo unirse a la iglesia y después dejarla. Debe arrepentirse y pedir perdón, en nombre de Cristo. Nunca desistirá de su esperanza o amará menos a Cristo, sea admitido en la iglesia o no. Su intención predominante es entregar su voluntad a Dios. Esta vez, aunque poco parecía haber cambiado en su vida desde la primera entrevista, la voluntad de Dwight de permanecer bajo la tutela de Kimball y de los 2 diáconos, sumada a su deseo sincero de arrepentirse, hizo que el grupo se pusiera a su favor y así Dwight fue admitido como congregacionista. Firmó el registro de la iglesia el 3 de mayo. Más adelante, Dwight diría a menudo: nací en la carne en 1837. Nací en el espíritu en 1856. Dice el hijo de Dwight en The Life of Dwight L. Moody, la vida de Dwight L. Moody. La acción del comité examinador de rechazar la admisión del joven Moody en esa ocasión ha sido criticada por otros, pero la sabiduría de la decisión fue algo que el propio Moody sintió, quien, en años posteriores, hizo hincapié en el hecho de que un joven convertido esté preparado para dar la razón de la esperanza que hay en él. Camino al oeste. Dwight se muda a Chicago. Alrededor de esa época, Dwight tuvo una pelea con su tío por una razón que nadie de la familia verdaderamente supo. Cuando su primo Frank Orton le dijo que se iba al oeste, Dwight decidió unirse a él hasta que encontró un lugar para establecerse. Cuando Dwight regresó de su viaje, su personalidad fuerte e impulsiva comenzó a surgir nuevamente. Hablaba sin reservas durante las reuniones de oración en la iglesia, trató de dirigir y de enseñar cuando otros pensaban que debía escuchar y aprender de los más experimentados en la fe. Finalmente, los ancianos y los diáconos le dijeron que debía sentarse en silencio y le prohibieron hablar en las reuniones. Sin embargo, el celo de Dwight era incontenible, así que pronto se ganó la reputación de ser una persona problemática entre los líderes de la iglesia. El futuro de Dwight en la zapatería de su tío Samuel Olton también parecía sombrío. Sus compañeros de trabajo lo consideraban cada vez más una molestia. Aunque Dwight era un vendedor exitoso, era impetuoso al dar opiniones y carecía de tacto al tratar con otras personas. Más tarde, Dwight le confió a un amigo que se sentía como un pájaro enjaulado. El hecho de que todo estuviera establecido y terminado a su alrededor era una restricción constante. Parecía que no había lugar para él en ningún lado. Boston le parecía demasiado pequeño y sofocante, aunque parezca mentira.
Betsy Modi creía que la solución para su hijo era que regresara a su casa y asumiera el liderazgo de la familia, pero su hogar era un entorno aún más limitado que la ciudad de Boston. Ese otoño, Dwight actuó por impulso y se mudó al oeste, a Chicago, sin siquiera decirle una palabra a su madre. Chicago le ofrecía las oportunidades y el espacio suficiente para moverse que él buscaba. En 1850, Chicago era una ciudad floreciente. La población era de 29.963 habitantes. Hacia fines de esa década, prácticamente se había cuadruplicado a más de 112.000. Se convirtió en el centro de transporte para el creciente cinturón del Grano del Oeste, tanto por vía marítima como férrea, y los inmigrantes provenientes de Europa se trasladaban en tropel para satisfacer las demandas de mano de obra. Por supuesto, como toda ciudad nueva, llena de gente joven alejada del límite moral impuesto por sus familias, Chicago también estaba llena de tabernas, prostíbulos y salones de juego. El hecho de que el joven Dwight buscara una iglesia y una reunión de oración en la primera semana de su llegada a Chicago, sin caer presa de ninguno de los vicios populares, es prueba de que su conversión era más auténtica de lo que los diáconos de Mount Vernon habían reconocido. Dwight también se dio cuenta de que su fe era un beneficio para el negocio. Su integridad y simpatía eran una gran combinación para la venta. A los 2 días de llegar a Chicago, Dwight consiguió otro trabajo de vendedor de zapatos, por intermedio de otro tío, llamado Calvin Norton. El joven Dwight se propuso ahorrar dólares americanos 100.000, suma ambiciosa en una época en que pocos trabajadores ganaban más de $1 por día de salario. Uno de los nuevos empleados de Dwight dijo de él: su ambición lo volvió ansioso por acumular dinero. Sus hábitos personales eran precisos y económicos. Como vendedor era un trabajador entusiasta e incansable. Muy pronto, Dwight probó que podía ganar la misma suma de dinero en una semana en Chicago que en un mes en Boston. Chicago también ofrecía grandes oportunidades para préstamos de dinero y para obtener beneficios de los bienes raíces, otras 2 actividades con las que Dwight comenzó a especular de manera bastante exitosa. Hacia 1860, Dwight había reunido entre dólares americanos 7.000 y 12.000 de su meta, al mismo tiempo que le daba generosamente a su familia. Sin embargo, a veces, además de sentir el deseo de ganar dinero, también tenía el deseo de salvar almas. Dwight estaba convencido de que Jesús era la respuesta para todo lo que atormentaba al corazón humano y sentía que él estaba llamado a aplicar esa cura en tantos corazones como pudiera. Dwight alquila una banca de iglesia. Dwight transfirió su membresía de Mount Vernon a la iglesia Congregacional Plymouth de Chicago. Debido a la asistencia creciente, alquiló una banca propia. Sin embargo, Dwight tenía una perspectiva diferente de la de la mayoría, en lo relacionado con el alquiler de bancas. No lo hacía por prestigio, sino porque en ese momento era su propia banca para llenar cada domingo. Dice la biografía de su hijo: solía convocar a jóvenes en las esquinas o visitar las pensiones, e incluso los iba a buscar a las tabernas para que compartieran su banca. Ya sea que la novedad de la invitación o el entusiasmo y la cordialidad irresistibles del joven indujeran a un gran número de muchachos a asistir, el hecho es que el objetivo se alcanzaba, y no pasó mucho tiempo para que Dwight alquilara 4 bancas, que llenaba todos los domingos con sus invitados de todo tipo. Una iglesia no parecía suficiente para Dwight. Muy pronto, ya asistía a reuniones en 3 iglesias: la Iglesia Congregacional Plymouth, la Primera Iglesia Metodista Episcopal y la Primera Iglesia Bautista. Cada noche, después del trabajo, Dwight encontraba una reunión de oración a la cual asistir. Fue en la Primera Iglesia Bautista donde conocería a la Madre H. Phillips, quien lo tomaría bajo su cuidado como hijo espiritual, como también a Emma, la futura esposa. En 1857, Dwight vivía y comía en la casa de la Madre Phillips, y todas las reuniones eran una oportunidad para que ella lo alentara a orar y a fortalecer su fe. También le enseñó la importancia del estudio bíblico y de la memorización de las escrituras, así como también la de ministrar a los niños y discipular a los convertidos. En 1858, se produjo un avivamiento en Chicago, y la Madre Phillips estaba cerca de su epicentro. Las misiones urbanas comenzaron a surgir para alcanzar a los indígenas desde la ciudad, en su mayoría alcohólicos, adictos al opio o prostitutas. Así como la Madre Phillips era la madre espiritual de Dwight. B. Stigson era su padre espiritual. Stigson trabajaba entre los marineros a lo largo del río Chicago, y cuando conoció a Dwight, los dos sintieron que eran espíritus afines. Stigson lo llevaba a ministrar a lugares a los que las mujeres no se animaban a ir. Fue Stigson el que le prestó a Dwight un ejemplar del libro de George Muller, A Life of Trust, una vida de confianza, cuya lectura sería de gran influencia para él en los años posteriores. Sin embargo, a pesar de este asesoramiento espiritual, la fe de Dwight era todavía joven y más bien legalista. Para él, el cristianismo se refería más a lo que no hay que hacer que a lo que sí hay que hacer. Ponía el acento en los 10 mandamientos y en los tabúes de la bebida, el baile y el juego de naipes, más que en el sermón del monte y la ley del amor. Su celo era irreprimible, pero el foco no siempre era el correcto. Una vez, después de una reunión de oración, se encontró con 2 amigos que jugaban una inocente partida de ajedrez y actuó como si fuera Jesús entre los cambistas. Tomó el tablero y lo hizo añicos, y luego se arrodilló a orar, presumiblemente en beneficio de sus amigos atrapados en tales devaneos y no por su propia santurronería e ira descontrolada. Iba a tener que pasar algún tiempo antes de que Dwight llegara a la convicción de que era la bondad de Dios y no su ira la que lleva a las personas al arrepentimiento. Más tarde en la vida, cuando su tenacidad quedó bajo la unción del Espíritu Santo, ambas resultarían una mezcla explosiva para el avivamiento en todo lugar donde él predicara. La primera congregación de Dwight.
Una pandilla de pillos. Al tiempo que las misiones y las escuelas dominicales brotaban por todo Chicago, Dwight notó un vacío. Nadie se acercaba a los niños huérfanos ni a los que vivían en hogares destrozados por el alcoholismo o la pobreza. Debido a que esos niños tendían a ser rebeldes y difíciles de manejar en un ambiente propio de escuela dominical, más que llegar a ellos, se los expulsaba. Sin embargo, el corazón de Dwight se compadecía de ellos y decidió hacer algo con ese sentimiento. Dwight inició una escuela dominical en The Sands, el peor barrio bajo de Chicago, sector que muchos conocían como Little el Pequeño Infierno. The Sands estaba habitado, en su mayor parte, por familias constituidas por un solo progenitor, y no era raro que ese progenitor fuera alcohólico o adicto al opio. Los niños que vivían allí, en la mayoría de los casos, eran enviados a trabajar para ganar el sustento para sus familias en vez de asistir a la escuela. Por lo general, también abusaban de ellos tanto física como sexualmente, y estaban desnutridos y expuestos a constantes vicios, suciedad y enfermedades. Mientras que el consejo en Chicago era que se tratase de evitar The Sands, Dwight siguió sus impulsos y alquiló un salón que estaba desocupado en el corazón de la zona, donde estableció una escuela sabática. Los niños se sentaban en el suelo para escuchar a Dwight predicar desde su púlpito, un barril viejo y deshecho. Un visitante describió la escena. Cuando llegué a la pequeña y vieja casucha y atravesé la puerta, lo primero que vi a través de la luz de las pocas velas fue a un hombre de pie, que sostenía en sus brazos a un muchacho de raza negra, a quien le estaba tratando de leer la historia del hijo pródigo. Quien hacía la lectura no podía leer todas las palabras y no tenía más remedio que salteárselas. Así que pensé, me asombraré si el Señor puede usar tal instrumento como este para su honra y gloria. Cuando la reunión terminó, el señor Moody me dijo, solo tengo un talento. No tengo educación, pero amo al Señor Jesucristo y quiero hacer algo por él. Lo he visto desde entonces y he llegado a conocerlo a fondo, y por su forma de caminar y por la incoherencia de sus conversaciones, nunca he conocido a un hombre igual a él. Tocar la vida de estos pequeños árabes, como se los llamaba despectivamente, se convirtió en la pasión de Dwight, y él estaba dispuesto a dejar de lado las convenciones para lograrlo. Probablemente recordando el penique brillante que una vez le había dado un anciano cuando tenía 1 años, Dwight se llenaba los bolsillos con monedas y caramelos de arce para ofrecérselos a los niños a cambio de que fueran a su escuela. Dwight se les unía en sus juegos y les enseñaba a seguir las reglas y a entender el poder del trabajo en equipo. Aprendió a alternar 5 minutos de prédica con 5 minutos de tiempo de juego. 5 minutos que parecían más una pelea de bar que un juego de niños. Dwight también parecía creer en el viejo dicho de la música calma a las fieras, de modo que a ese tiempo de juego le seguían 5 minutos de música antes de regresar a la lección. Eso continuaba durante aproximadamente 2 horas, hasta que las reuniones llegaban a su fin. Debido a que estaba dispuesto a prestarles atención a esos niños como nadie lo había hecho antes, la escuela, sin embargo, atrajo cada vez más estudiantes, y los pequeños pillos gradualmente toleraron mayores periodos de enseñanza y cantos entre los juegos de bribones. Por sus esfuerzos, Dwight se ganó el apodo del Loco Moody. Después de todo, ¿por qué alguien en su sano juicio querría abrir una escuela dominical en Little Hall? Sí, Dwight se regocijaba en el caos. Esos pequeños bribones eran tan queridos para él como si fueran sus propios hijos. El primer verano, en un momento de inspiración, Dwight les dijo a 14 niños que les daría ropa nueva para Navidad si todos se comportaban bien y asistían regularmente a las reuniones. Todos lograron el desafío, menos uno. Charles Dickens, autor de Oliver Twist, no podría haber producido una lista de personajes mejor para vivir con Artful Dodger que este grupo de Dwight, que tenían los nombres de Reggie, Smikes, Madden el carnicero, Hackey Cangles, Giberick, Billy Buchanan, Darby y Cobb Beller, el carnicero Lil Ray, Greenhorn, Indian, Black Stove Pipe, Oldman y Ralph Breeches Cadet. El grupo bien podría haber sido el modelo para la serie posterior Los Pequeños Traviesos, y era poco frecuente en esa época por su diversidad racial. Incluía en el grupo a afro-norteamericanos y a nativos. Miembros estadounidenses. Dwight posó para 2 fotos con los niños, después de haberles dado la ropa nueva. Una de estas, retratada en la página anterior, tenía la siguiente leyenda. ¿Valdrá la pena? El grupo llegó a ser conocido como los guardaespaldas de Moody, y Dwight lo usó durante años como ejemplo de lo que podía hacerse en los barrios más pobres si las personas estaban dispuestas a hacer el esfuerzo. En algún momento de 1858, le pidieron a Dwight que hablara sobre su trabajo en The Sands en una clase de escuela dominical para adultos. Su sermón inspirado le ganó un nuevo ayudante para la misión, la señorita Emma Charlotte Rebell. Emma y Dwight se volverían más cercanos, no solo por su trabajo en la escuela dominical, sino porque Emma se ofreció a enseñarle a Dwight 1 hora por día. Gracias a esa instrucción, la ortografía y el comportamiento general de Moody se refinaron, pero su pronunciación todavía requería trabajo. De los metodistas, Dwight ganó otro compatriota que lo serviría fielmente durante muchos años, John V. Farwell. La estatura de 1,90 m, aproximadamente, de Farwell ofrecía una figura imponente para los niños y le daba un aire inmediato de autoridad. Cuando más adelante abrió una segunda escuela dominical en la zona de North Market, Dwight hizo que Farwell asistiera a una de las reuniones y lo llamó para que subiera al púlpito sobre el final. Después de pronunciar unas pocas palabras, Farwell escuchó que Moody lo designaba superintendente de la escuela dominical misionera de North Market. Antes de que pudiera objetar algo, la escuela lo había elegido con un ensordecedor hurra. El presidente Lincoln va a ver la obra de Dwight. Para 1860, las escuelas dominicales habían crecido a más de 1500 participantes por semana con el liderazgo de Dwight.
El presidente electo, Abraham Lincoln, incluso visitó la escuela en la primera visita a Chicago, después de su elección de noviembre, para reconocer la buena obra que se realizaba en la escuela. Lincoln había dicho que asistiría solo si no le pedían que hablara. Farwell aceptó esa condición, pero la impetuosidad de Modi no podía contenerse. Cuando pareció que el presidente electo estaba preparándose para irse, Modi anunció: si el señor Lincoln desea decirle unas palabras mientras se retira, nuestros oídos están abiertos. Lincoln caminó hacia el centro de la habitación como si estuviera por declinar la propuesta. Pero narra Farwell. De repente, se detuvo y dirigió unas palabras muy apropiadas para una escuela dominical, en las que se refirió a su origen humilde. Sus palabras finales al grupo fueron estas: si prestan mucha atención a sus maestros y trabajan con esfuerzo para poner en práctica lo que han aprendido de ellos, alguno de ustedes podría convertirse, como yo, en presidente de los Estados Unidos en su momento, ya que ustedes han tenido mejores oportunidades que las que tuve yo unos pocos meses más tarde, cuando el presidente Lincoln llamó a 5.000 voluntarios para salvar la Unión. 75 personas que lo habían escuchado ese día estuvieron entre los primeros en alistarse. Ministerio a tiempo completo. Cuando estalló la guerra civil, Dwight enfrentó una lucha propia. En ese momento, sentía el llamado de dejar los negocios a fin de dedicarse al ministerio a tiempo completo. Años después, hablaría de esta y otras épocas en las que sintió que Dios lo llamaba a hacer más. Cada vez que Dios me ha llamado a un servicio más alto, siempre hubo un conflicto con mi voluntad. Luché contra él, pero se hizo la voluntad de Dios y no la mía. Cuando me entregué a Jesucristo, tuve una gran batalla para entregar mi voluntad y aceptar la de Dios. Cuando entregué mi negocio, tuve otra batalla que duró 3 meses. Luché contra ello. Fue una batalla terrible. Pero cuántas veces le he agradecido a Dios por haber dejado de lado mi voluntad y aceptar la suya. Cuando ganó la batalla y Dwight decidió entrar en misión a tiempo completo, lo hizo de forma rápida y silenciosa. Avisó en su trabajo y le informó a la casera que se mudaba. Comenzó a vivir tan modestamente como fuera posible a fin de que sus ahorros duraran, y mantuvo en secreto la escasez de las condiciones de su nueva vida para que nadie sintiera lástima de él. Cuando Farwell se enteró de que Dwight dormía sobre unas sillas en el local de la Inca, lugar en el que también hacía trabajos de conserjería, prometió que su amigo nunca tendría necesidad otra vez mientras él pudiera proveerle. Dwight temía que su extremismo y su falta de ingresos alejaran a Emma Rebella, pero hicieron justamente lo contrario. Ella prometió compartir su suerte con él, lo que alegró su corazón pues se había enamorado de Emma y esperaba que algún día se convirtiera en su esposa. Renunciar como lo hizo era aún más notable para un joven de 24 años como Dwight, ya que al actuar así no buscaba ser ordenado ni tener un púlpito que no fuera el ministerio que ya había comenzado en The Sands. De hecho, en todos sus años de ministerio nunca sería ordenado. No buscaba una posición a tiempo completo en una iglesia para poder pagar las cuentas. Su entrenamiento bíblico consistió en escuchar la enseñanza de la Biblia en todo lugar donde pudiera y acercarse a ministros a quienes respetaba para preguntarles una y otra vez: ¿qué quiere decir esto? ¿Y cómo interpreta usted este versículo? Siempre tenía el gran deseo y la humildad de buscar ayuda de los ministros que eran más experimentados que él. Dwight decidió en su corazón servir donde pudiera, y entre los prime Ross lugares en los que identificó una necesidad fue en la sede local de la Inca. Rápidamente, la organización lo nombró misionero en la ciudad y bibliotecario, y le permitió ser su cuidador y administrador extraoficial. Aunque la organización no tenía dinero para compensarlo por este trabajo, de todas maneras Dwight no hubiese aceptado retribución. Lo que sí le otorgó fue un nuevo nivel de credibilidad cuando, en 1861, adoptó su escuela dominical y la misión de North Market Hall como parte de sus alcances. La Inca también lo proveyó de un lugar para dormir, lo que le ahorraba un valioso dinero para la renta que hubiese tenido que extraer de sus ahorros, por entonces menguantes. Guerra civil. Mientras Dwight se adaptaba al ministerio a tiempo completo, los Estados Unidos atravesaban también cambios significativos. Abraham Lincoln había marcado un límite al ser elegido sobre una plataforma que prohibía a cualquier territorio nuevo convertirse en un estado esclavista. Incluso antes de que prestara juramento para asumir su cargo, 7 estados se habían separado de la Unión. Esta serie de secesiones fue seguida rápidamente por 4 estados más, a poco de la toma de posesión. Se hablaba de un acuerdo diplomático, pero cuando la recién formada Confederación atacó el fuerte Sumter el 12 de abril de 1861, la respuesta del presidente Lincoln fue terminar con la rebelión. Lincoln pidió 75.000 voluntarios en 3 meses, con la esperanza de que mostrar su poderío ayudará a poner un rápido fin a la insurrección. En lugar de ello, 4 estados más que vacilaban acerca de la secesión decidieron seguir adelante. La Confederación se preparó para luchar su propia guerra de independencia contra el norte invasor. Cada lado pensó que podía obtener una rápida victoria y nadie estaba preparado para la brutalidad y la extensa duración de la lucha que Estados Unidos tenía frente a sí. El estado de Illinois respondió rápidamente al llamado del presidente Lincoln de soldados. La Inca ayudó a facilitar el transporte. Auspició grandes reuniones y campañas para recaudar el dinero necesario para las provisiones, como caballos, alimentos y equipamiento. De esas reuniones, se formaron 5 compañías de unos 150 hombres cada una, aproximadamente.
Esas compañías se unieron con otras formadas por la Junta de Comercio y la Asociación Mercantil, como el Regimiento 72 de Voluntarios de Illinois, y fueron destinadas a Camp Douglas, que se había organizado rápidamente a casi 5 kilómetros al norte de Chicago. Dwight, B.F. Jacobs y John Farrow fueron los encargados de los esfuerzos de la Inca para administrar las necesidades espirituales de esos soldados. Dwight mandó imprimir 3.500 himnarios con la bandera estadounidense para distribuírselos a los soldados, y decidió establecer una asociación de la Inca en cada regimiento. Cada día, Dwight llevaba a cabo entre 8 y 10 servicios para los soldados, y la asociación entregó miles de tratados y literatura religiosa. Este sería el primer éxito organizacional de Dwight, pues reclutó a 150 personas para dirigir las asociaciones y para ministrar a los soldados en Camp Douglas. Cientos de personas se convirtieron y muchas más dedicaron nuevamente su vida a Cristo. La guerra civil le dio a Dwight un curso rápido de las prácticas del evangelismo en masa. Durante ese tiempo, el temor mayor de los voluntarios era que la guerra terminara antes de que tuvieran oportunidad de luchar. Un contingente de 30.000 soldados se movilizó de los alrededores de Washington hacia Richmond, Virginia, en julio de 1861, y muchos pensaron que eso sería el fin de la Confederación. En las horas iniciales de la batalla, las tropas de la Unión avanzaron hasta encontrarse con los refuerzos del general Thomas J. Jackson, que detuvo a las fuerzas del norte de forma tan abrupta que se ganó el sobrenombre de Muro de Piedra. Las líneas de la Unión se rompieron y cuando se anunció la retirada, la batalla se tornó una derrota aplastante para el sur. Esta primera batalla de Bull Run cambió de inmediato el cariz de la guerra. Les mostró al presidente Lincoln y a su ejército de comandantes que sus fuerzas necesitaban un mejor entrenamiento y liderazgo. Impulsó la confianza de los sureños, que sintieron que la Unión no tenía habilidad ni determinación para derrotarlos. Modi en el campo de batalla. La Inca decidió coordinar sus esfuerzos en una comisión cristiana dedicada a administrar a los soldados de la Unión. Dwight fue elegido delegado por Chicago. Sería el primer oficial delegado de miles de enviados a administrar a las tropas. Su primer puesto fue en Kentucky, en octubre de 1861, y allí recaudó los fondos para financiar la construcción de una capilla de estructura de madera, al mismo tiempo que coordinaba su trabajo misionero en Chicago y la obra en Camp Douglas. En 1862, el general Ulysses S. Grant estaba organizando un importante bastión de la Unión en Cairo, Illinois, en la confluencia de los ríos Ohio y Mississippi, tanto con el propósito de proteger los ferrocarriles de un ataque confederado como de lanzar ataques de la Unión a través del río Mississippi para dividir el sur por la mitad. Muy al principio de la guerra, la comisión había reconocido a Cairo como un punto de alcance importante, y Dwight G.H.T. asumió el liderazgo para convertirlo también en un centro logístico para la comisión. Era un curso intensivo de prácticas de evangelismo masivo, un alcance que rápidamente añadió la administración al enfermo, al herido y al moribundo. Pronto, en cuanto un destacamento de soldados 5 confederados fue tomado prisionero en Camp Douglas, Dwight agregó la administración a los prisioneros de guerra a su lista de tareas. Además, viajó al frente en 9 ocasiones con las fuerzas del general Grant a fin de ministrar en los hospitales de campaña ubicados allí. Años más tarde, Dwight estaría entre los primeros norteños en ingresar a Richmond cuando este cayó bajo las fuerzas de la Unión. De alguna manera, en medio de todo esto, aún encontró tiempo para casarse con Emma, el 28 de agosto de 1862. Antes de que la guerra civil llegara a su fin, Dwight y Emma también tendrían a su primera hija el 24 de octubre de 1864, una niña llamada Emma en honor a su madre y a su abuela. La guerra también fue un campo de entrenamiento práctico para aprovechar el poder de la oración. Una noche, después de una batalla que había dejado el campo acribillado y lleno de bajas, fue tarea de los obreros cristianos buscar a los vivos entre los que se habían quedado en el campo de batalla. Cientos de soldados heridos, hambrientos y sedientos fueron dejados a su cuidado. Los obreros localizaron un arroyo del cual sacar agua, pero no encontraron alimento. Se arrodillaron y le pidieron a Dios que proveyera pan, pero muchos admitieron más tarde que habían orado sin mucha esperanza de recibir respuesta. Aún así, al amanecer, vieron una carreta llena de hogazas hasta el techo. El conductor narró la historia siguiente. Cuando me fui a acostar anoche, sabía que el ejército se había marchado y no podía dormir al pensar en los pobres hombres que estaban heridos y que debieron quedarse atrás. Algo parecía susurrarme en el oído. ¿Qué hará esa pobre gente para encontrar algo de comer? No podía dejar de escuchar esa voz. Incapaz de volver a dormirse, el hombre despertó a su mujer y le pidió que comenzara a hornear tanto pan como fuera posible. Salió y preparó su carreta, y les pidió a los vecinos que reunieran más alimento. Les dijo a los obreros. Cuando regresé a casa algunas horas más tarde, la carreta estaba llena, pero mi esposa se las arregló para poner los panes arriba de todo. Después, me apuré en llevarles el pan a los muchachos, con el sentimiento de que era enviado por el Señor mismo. El ministerio a los heridos y moribundos. Esa debe de haber sido una época dolorosa para Dwight, quien todavía no había cumplido los 25 años, pues tenía que ministrar una y otra vez en la cabecera de la cama de quienes estaban cerca de la muerte. Años más tarde, en uno de sus sermones, contaría lo siguiente. Después de la batalla de Pittsburgh Landing, yo estaba en un hospital de Murfreesboro. En medio de la noche, alguien me despertó para decirme que un hombre que estaba en una de las salas quería verme. Fui a verlo y él me llamó capellán. Yo no era el capellán, y me dijo que quería que lo ayudara a morir. Le respondí. Lo llevaría en brazos hasta el reino de Dios si pudiera, pero no puedo hacerlo. No puedo ayudarlo a morir. Y él preguntó, ¿quién puede? Le respondí, el Señor Jesucristo puede.
Él vino para ese propósito, sacudió la cabeza y agregó: Él no puede salvarme. He pecado toda mi vida, y agregué: pero Él vino a salvar a los pecadores. Pensé en su madre, en el norte. Estaba seguro de que ella estaría preocupada de que muriera en paz. Así que decidí que iba a permanecer con él. Oré 2 o 3 veces. Repetí todas las promesas que pude, pues era evidente que iba a morir en unas horas. Le dije que quería leerle una conversación que Cristo había mantenido con un hombre que estaba preocupado por su alma. Leí el capítulo 3 de Juan. Sus ojos estaban fijos en mí, y cuando llegué a los versículos 14 y 15, con el pasaje ante nosotros, lo alcanzaron estas palabras: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Me detuvo para preguntarme: ¿está eso allí? Le respondí. Sí, me pidió que se lo leyera de nuevo, y eso hice. Apoyó los codos en la cama, juntó las manos y dijo: eso es bueno. ¿Me lo leería de nuevo? Lo leí por tercera vez, y luego seguí leyendo el resto del capítulo. Cuando terminé, tenía los ojos cerrados, las manos juntas y una sonrisa en el rostro. Qué iluminado lo tenía. Qué cambio se veía en él. Vi que le temblaban los labios y le oí decir entre susurros: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Abrió los ojos y me dijo: es suficiente. No lea más. Sobrevivió unas pocas horas más, en las que siguió reflexionando sobre esos 2 versículos, y luego partió en uno de los carros de Cristo para tomar su lugar en el reino de Dios. Durante la guerra, la obra de Chicago continuó prosperando. Los primeros alumnos de la escuela dominical de Dwight entraron en la adultez, y a medida que las misiones florecían, otros adultos comenzaron a asistir también. Aunque Dwight siempre hizo su mejor esfuerzo por llevarse bien con los pastores de la ciudad y por hacer que niños de la escuela dominical asistieran a sus iglesias, sus convertidos nunca se sintieron realmente cómodos ni bienvenidos en esos servicios de adoración más tradicionales. Así que, al tiempo que el fin de la guerra se acercaba, la escuela dominical misionera Illinois Street se convirtió en la iglesia Illinois Street el 30 de diciembre de 1864. Sería una iglesia evangélica independiente con un firme programa de alcance. Los congregacionalistas se ofrecieron a ordenarlo, pero Dwight no se sintió suficientemente calificado y declinó la oferta, y se mantuvo fiel a su deseo de seguir siendo imparcial y amigable con todas las denominaciones. La guerra civil creó en Dwight una mentalidad tenaz que nunca iba a cambiar. Aunque la guerra entre los estados llegó a una sangrienta conclusión en 1865, la guerra contra las fuerzas de oscuridad por las almas de los hombres no terminaría. Desde ese momento, Dwight parecía aplicar la urgencia de los tiempos de guerra a todos sus esfuerzos de predicación. Trataba cada compromiso como si fuera la última vez que iba a poder predicar el evangelio a alguien, y hacía todo lo posible para que las personas lo recibieran en ese momento y en ese lugar. También desarrolló un punto de vista más bien práctico sobre lo esencial del mensaje del evangelio, una perspectiva a la cual se iba a aferrar a lo largo de todo su ministerio. La salvación era la doctrina alrededor de la cual todas las denominaciones se concentraban, y ese concepto le daba una llave ecuménica para trabajar entre las iglesias en todo lugar al que iba. También aprendió que no necesitaba entrenamiento formal ni título para ser eficaz en su obra para Dios, y durante lo que fue su ministerio, constantemente le recordaba a la gente que su nombre era señor Moody y no reverendo. Cuando la guerra civil finalizó, Estados Unidos entró en un período de reconstrucción, que abarcó desde 1865 hasta 1877, y el período del crecimiento económico y la reforma social que sería conocida como Edad Dorada desde 1865 hasta 1893. Ese período de crecimiento económico fue una segunda era industrial para los Estados Unidos, pues el país se reunificó después de la guerra y se expandió hacia el oeste. También fue una época de mucha inmigración, y las ciudades, a lo largo y a lo ancho de la nación, tuvieron un rápido crecimiento. Basados en el libro de Andrew Carnegie del mismo nombre, el Evangelio de la Prosperidad fue preponderante, pues muchos empresarios que florecían en la industria se sintieron compelidos a realizar contribuciones caritativas y filantrópicas a sus comunidades. En esa atmósfera, las organizaciones como la IMCA se vieron muy beneficiadas debido a su enfoque de alcanzar al pobre. La guerra también mostró que la IMCA era una organización ecuménica que podía ejercer el liderazgo, y a través de los esfuerzos de Dwight, la IMCA de Chicago fue distinguida entre todas las IMCA de Estados Unidos. Pronto, Dwight se convertiría en el presidente de la IMCA Chicago, puesto que ocuparía desde 1865 hasta 1870. Esta era una plataforma de influencia y respetabilidad. La propia ciudad de Chicago iba a experimentar una edad dorada de religión con la influencia de Dwight dentro de los 5 años de terminada la guerra. El primer viaje a Inglaterra en 1867, Emma Rebecca Moody pasaba por una situación de salud delicada. Tenía asma y le había resultado difícil seguirle el ritmo a su esposo, el cual ministraba a un ritmo enloquecedor. La pareja decidió hacer un crucero a Inglaterra para que Emma pudiera descansar y recuperarse, y también para visitar a parientes de Inglaterra a los que no había visto desde que había emigrado a los Estados Unidos 18 años antes. Dwight también quería encontrarse con Sir George Williams, fundador de la IMCA, que vivía en Londres. Además, esperaba reunirse con George G. Muller, cuyo testimonio lo había inspirado tanto, y quería oír predicar a Charles Haddon Spurgeon. Los Moody también planeaban asistir a una convención internacional de escuela dominical que iba a tener lugar en Londres.
Todos estos planes tranquilizaron la conciencia de Dwight lo suficiente como para que pudiera dejar su trabajo en Chicago en las capas manos de otras personas. Él y su esposa dejaron a la pequeña Emma, por entonces de 3 años de edad, al cuidado de la madre de Dwight, en Northfield, Illinois. Con su característica sinceridad burda, pero honesta, Dwight causó una impresión inmediata en los ingleses en su primer discurso público. Le pidieron que pasara al frente en la convención de escuelas dominicales para decirle una palabra sobre su trabajo en Estados Unidos y, según un testigo, el vicepresidente anunció que estaban felices en darle la bienvenida al primo de Estados Unidos, el reverendo Moody, de Chicago, que a continuación pediría una expresión de agradecimiento para el noble conde que había presidido la reunión en esa ocasión. Con una franqueza refrescante y un profundo desprecio por los convencionalismos y los meros cumplidos, Moody irrumpió en la audiencia con un anuncio audaz. El presidente ha cometido 2 errores. Para comenzar, yo no soy de ninguna manera el reverendo Moody. Soy simplemente Dwight L. Moody, un obrero de la escuela dominical. Y no soy su primo americano. Por la gracia de Dios, soy su hermano, que está interesado con ustedes en la obra del Padre por sus hijos. Y ahora, respecto al agradecimiento al noble conde por ser nuestro presidente esta noche, no veo la razón por la que nosotros debamos agradecerle a él más que él agradecernos a nosotros. Cuando una vez ofrecieron agradecerle a nuestro Lincoln por presidir una reunión en Illinois, él los detuvo. Dijo que había tratado de cumplir con su deber y ellos, el suyo. Pensó que era justo. Esas palabras le sacaron el aliento a los que lo escuchaban. Tales dichos no tenían punto de comparación. Resultaron atractivas por lo novedosas, y a partir de ellas, Moody llegó a los oyentes. Los Moody pasaron 4 meses y medio en las Islas Británicas y, como era normal para Dwight, cumplieron con todo lo que se habían propuesto hacer. Oyó predicar a Charles Spurgeon en varias ocasiones, e incluso se reunió con él, y quedó con mucha esperanza de conseguir que Spurgeon fuera a Estados Unidos a predicar. Los Moody también viajaron a Bristol para encontrarse con George Muller, de quien Dwight escribió a Farwell. Tiene 1500 niños en su casa, pero nunca le pide a un hombre un centavo para mantenerlos. Clama de Dios y él le envía el dinero. Es maravilloso ver lo que Dios puede hacer con un hombre de oración. Dwight había sido muy influido por las tendencias doctrinales de Muller. Muller era parte de la iglesia de los hermanos en Plymouth, que tenía un compromiso inamovible por la integridad y la inspiración de las escrituras. Esta iglesia de los hermanos en Plymouth predicaba la conversión como un hecho poderoso, transformador de vidas, y creía en el retorno premilenario de Cristo. Dwight abrazaría esas 2 doctrinas más adelante en su ministerio. Quizás estos hermanos tuvieron un impacto en él similar al que los moravos tuvieron en John Wesley. Más que las doctrinas de cualquier otro grupo, las de ellos parecían ser la piedra angular de la teología de Dwight. Por su parte, Dwight iba a causar un impacto igual de significativo en Inglaterra. El joven John Kenneth Mackenzie, de solo 16 años, escuchó a Dwight hablar en Bristol el 10 de mayo. Más tarde, se convertiría en el famoso médico misionero de China. En Liverpool, Dwight incentivó al reverendo Charles Garrett a abrir un restaurante económico como alternativa a los bares y los burdeles del pueblo. Otro hombre comenzó con una reunión de oración al mediodía en Londres, siguiendo el modelo de la IMCA de Chicago, y la lideraría durante 41 años. Dwight también motivó a un joven carterista convertido en predicador, Henry Morehouse, a dejar Inglaterra para que se lo escuchara predicar en Irlanda. Este muchacho predicador, cuya estatura no superaba el hombro de Dwight, era apenas unos pocos años más joven que él, y convenció a los Moody de invitarlo a hablar en Chicago si alguna vez iba a Estados Unidos. Pocos sabían ellos en ese momento cuán providencial iba a ser esa reunión para el ministerio de Dwight. El 1 de julio, se ofreció una fiesta de despedida para los Moody en la IMCA de la calle Aldersgate de Londres. Durante la reunión, uno de los oradores dijo de Dwight: pocos hombres que hayan visitado una costa extranjera se han granjeado el cariño de tantos corazones en tan corto tiempo, o sin tener un nombre conocido ni cartas de recomendación se han ganado el camino al afecto de una multitud de cristianos hermanos con tanta profundidad como lo ha hecho el señor Moody. Pocos habían oído de él antes, pero al hablarle o al oírlo hablar de Jesús no necesitaron de ninguna otra justificación para brindarle una gran medida de su amor. Le entregaron un reloj de oro como recuerdo de su viaje y un sobre que contenía un generoso honorario. Pronto, los Moody partieron de regreso a su hogar, llevándose un grato recuerdo de una maravillosa aventura que nunca pensaron repetir. Fue un viaje que tuvo una inmensa influencia sobre Dwight, pues llegó en un tiempo en el cual estaba muy abierto a aprender más sobre Dios y sobre cómo ministrar a otros. Poco sospechaba que lo aprendido en ese viaje estaba lejos de concluir y mucho menos que iba a regresar en pocos años para ser una bendición aún mayor en el Reino Unido que lo que ese país había sido para él. Varias semanas después de regresar de Chicago, Dwight recibió una carta de Harry Morehouse en la que le decía que estaba en los Estados Unidos y en la que le preguntaba si la invitación a hablar todavía estaba en pie. Dwight contestó con indiferencia, pues pensaba que nunca volvería a oír de él. Pero lo hizo. Para disgusto de muchos miembros del equipo de Dwight, que sospechaban del extranjero, Dwight estuvo de acuerdo en dejarlo hablar unas pocas semanas después, cuando él iba a estar fuera de la ciudad. Morehouse habló solo sobre un texto cada una de las 2 noches en las que Dwight no estuvo. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando Dwight regresó, escuchó este testimonio sobre lo que había pasado. Cuando volví el sábado por la mañana, estaba ansioso por saber cómo le había ido. La primera cosa que le dije a mi esposa cuando entré en mi casa fue esto: ¿cómo le ha ido al joven inglés? ¿Le gustó a la gente? Les gustó mucho. ¿Lo escuchaste?
Sí. Bien, ¿te gustó? Sí, me gustó mucho. Predicó 2 sermones del versículo de Juan: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, y pienso que te gustará, aunque él predica un poquito diferente a como lo haces tú. ¿Qué quieres decir? Bueno, él les dice a los peores pecadores que Dios los ama. Bueno, dije yo, él está equivocado. Pienso que estarás de acuerdo con él cuando lo escuches, respondió ella, pues respalda todo lo que dice con la Biblia. Llegó el domingo, y en mi camino a la iglesia noté que todos traían su Biblia. La prédica de la mañana era para cristianos. Nunca había escuchado nada como eso. Dio el capítulo y el versículo para probar cada afirmación que hizo. Cuando llegó la noche, la iglesia estaba llena. Ahora, amados hermanos, dijo el predicador, si abren sus Biblias en el capítulo 3 de Juan, versículo 16, encontrarán mi texto. Predicó el sermón más extraordinario basado en ese versículo. No dividió el texto en segundo, tercero y cuarto. Solo tomó todo el versículo y fue por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, para probar que en todas las épocas Dios amó al mundo. Dios había enviado a profetas, a patriarcas y a hombres santos para advertirnos, y luego envió a su Hijo, y después de que lo mataran, envió al Espíritu Santo. Ese momento no sabía que Dios nos amaba tanto. Mi corazón comenzó a ablandarse. No pude contener las lágrimas. Era como recibir noticias de un país lejano. Simplemente, lo absorbí. Lo mismo hizo la nutrida congregación. Les digo que hay una cosa que atrae por encima de todo lo demás en este mundo, y eso es el amor. Un hombre que no tiene nadie que lo ame, ni madre, ni esposa, ni hijos, ni hermano ni hermana, pertenece a una clase que comete suicidio. Es difícil reunir una multitud un lunes a la noche en Chicago, pero la gente asistió. Llevaron sus Biblias, y Morehouse dijo: amados hermanos, si abren sus Biblias en el capítulo 3 de Juan, versículo 16, encontrarán mi texto, y una vez más mostró, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios nos amó. Podía ir a casi cualquier parte de la Biblia y probarlo. Bien, pensé que era mejor que el anterior. Tocó la fibra más sensible y fue agradable para mi alma escucharlo. Solo hizo que esa verdad se anclara en mi corazón, y desde entonces jamás dudé. Yo solía predicar que Dios perseguía a los pecadores con una espada de 2 filos, listo para derribarlos. Terminé con eso. Ahora predico que Dios lo persigue con amor, y que él huye del Dios de amor. Finalmente, Harry Morehouse se predicó por 7 noches consecutivas sobre Juan 3:16. Y cada noche, la verdad de ese pasaje y el mensaje de Morehouse se tocaron una cuerda más sensible en el corazón de Dwight. Iba a experimentar una transformación total en su vida y en la forma en que predicaba. Dwight y Emma tendrían 2 hijos más, ambos niños, en los años siguientes. William Rebecca Moody nació el 25 de mayo de 1869 en Chicago, y el menor, Paul, nació durante la extensa campaña de Dwight en Baltimore, más de una década después, el 11 de abril de 1879. La campaña de Baltimore sería un ínterin en el cual el ministerio de Dwight cambiaría drásticamente una vez más. Sin embargo, necesitaba otro elemento importante antes de que eso sucediera. Fortalecidos por el Espíritu de Dios. Aunque el concepto de transformación a través del amor de Dios haya sido quizá la revelación más importante de la verdad de Dios para Dwight, no era todo lo que necesitaba para ser el evangelista en que se convertiría en pocos años. Dwight continuaba moviéndose en su propia fuerza. Era hábil para aproximarse a las personas, y parecía tener la insaciable ambición de hacer crecer todo lo que llegaba a su mano. Emma veía cómo su marido se entregaba a sus objetivos, perseguido por una omnipresente sensación de insuficiencia para proveer para su familia, para ampliar la influencia de la IMCA de Chicago y para llegar a un mundo lleno de personas que necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, desde el principio, Dios trataba de llegar a Dwight para hacerle saber de dónde vendría su verdadero poder, de un mensaje de su amor que trató de transmitir a la humanidad a lo largo de toda la Biblia. La importancia de que el Espíritu de Dios viva dentro de sus hijos y los fortalezca. Dwight solo necesitaba juntar las piezas. Años más tarde, describiría cómo ese rompecabezas empezó a serle claro y cómo las primeras piezas habían aparecido poco después de ser salvo. Recuerdo una vez, cuando recién me había convertido, que hablé en una escuela dominical y parecía que había gran interés y un buen número de personas se levantó para orar, y recuerdo que salí muy regocijado, pero un anciano me siguió hasta afuera. Nunca más volví a verlo. Nunca lo había visto antes. Ni siquiera sé su nombre, pero me tomó de la mano y me dio un pequeño consejo. En ese momento no supe cuál era el significado de sus palabras, pero me dijo: joven, cuando usted hable, honre al Espíritu Santo. Estaba apurado para llegar a otra iglesia para predicar, y todo el camino hasta allí me seguía retumbando en los oídos. Honre al Espíritu Santo, y me dije a mí mismo. Me pregunto lo que este anciano quiso decir. Años más tarde, Dwight tendría una experiencia similar con 2 mujeres en una serie de encuentros que lo dejaron igual de perplejo. Cada vez que hablaba con ellas, le decían: oramos por usted. Una noche en la que se sentía especialmente cansado, perdió la paciencia y les preguntó sin rodeos: ¿por qué están orando por mí? ¿Por qué no oran por los que no son salvos? Ellas le respondieron: oramos para que usted tenga el poder. Debido a que Dwight no hizo más preguntas, las mujeres no dijeron nada más, pero siguieron firmes en su propósito. En el otoño de 1871, Moody se encontró de nuevo con estas 2 mujeres, y esta vez les preguntó puntualmente lo que habían querido decir. Según R.A. Torrey, el primer superintendente del Instituto Bíblico Moody, a quien más tarde Dwight le narraría estos hechos, ellas le hablaron del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, él les pidió que oraran con él más que limitarse a hacerlo por él.
Entonces, acordaron reunirse en Faroe Hall, un edificio de la Inca que llevaba el nombre de un amigo de Dwight, John V. Faroe, todos los viernes por la tarde para orar. Dwight se enteró de que la líder de esas dos mujeres era Sarah Cooke, una devota metodista que se había mudado con su marido a Chicago en 1868 y que había recibido una carga del Señor de que Dwight debía ser bautizado con el Espíritu Santo y con fuego. Durante las semanas siguientes, se reunieron los viernes como estaba previsto, siempre que Dwight tuviera tiempo para asistir. Y el viernes 6 de octubre de 1871, parecieron experimentar un avance. Más tarde, Cooke escribiría: en cada reunión, cada uno de nosotros oraba en voz alta por turnos, pero en esta reunión, el señor Moody estaba en gran agonía, tanto que rodó por el suelo, llorando y clamando que Dios lo bautizara con Espíritu Santo y fuego. 31 Sin embargo, Dwight informó que dejó esa reunión sin cambiar. Sentía que había llegado al límite. El gran fuego de Chicago. Las cosas iban a empeorar antes de que pudieran mejorar. Ese domingo, 8 de octubre a la noche, un incendio quemó unos 6 kilómetros de Chicago, que destruyó la iglesia Illinois Street que presidía Moody, un edificio de la Inca recién construido, para el que Dwight había terminado hacía poco la recaudación de fondos, y el hogar de Moody. La familia se fue a vivir con la hermana de Emma, y Dwight salió a la calle de nuevo para comenzar a recaudar capital para poder reconstruir los edificios destruidos. Pasaron algunos meses más, y mientras caminaba por las calles de Nueva York, Dwight, finalmente, experimentó el progreso por el que él y Sarah Cooke habían orado juntos. Fue poco antes de su segundo y más importante viaje a Inglaterra. R.A. Torrey expresó lo siguiente acerca de este avance significativo en la vida de Dwight. No mucho tiempo después, un día, cuando iba de camino a su viaje hacia Inglaterra, caminaba por Wall Street en Nueva York. Moody contó esto en muy pocas ocasiones y yo casi ni me atrevo a hacerlo, y en medio de todo el bullicio y la prisa de esa ciudad, su oración fue contestada. El poder de Dios cayó sobre él mientras caminaba por la calle y tuvo que apresurarse hacia la casa de un amigo para pedirle una habitación para estar allí, y en ese cuarto permaneció durante horas, y el Espíritu Santo se derramó sobre él, y llenó su alma con un gozo tan grande que le tuvo que pedir a Dios que detuviera su mano para no morir allí de gozo. Salió de ese lugar con el poder del Espíritu Santo sobre él, y cuando llegó a Londres, en parte por las oraciones de un santo postrado en cama de la iglesia del Señor Leslie, el poder de Dios obró a través de él con gran fuerza en el norte de Londres, y cientos de personas fueron añadidas a las iglesias, y esa fue la razón que llevó a que fuera invitado a las campañas que se desarrollaron en años posteriores. Dwight describió su experiencia de esta manera: clamaba todo el tiempo para que Dios me llenara con su espíritu. Bien, un día, en la ciudad de Nueva York. Oh, qué día. No puedo describirlo. Rara vez me refiero a ello, pues es casi una experiencia demasiado sagrada como para hablar de ella. Pablo tuvo una experiencia de la cual no habló durante 14 años. Solo puedo decir que Dios se reveló a mí, y tuve una experiencia tal de su amor que tuve que pedirle que detuviera su mano. Volví a predicar. Los sermones no eran diferentes. No presenté ninguna verdad nueva, y sin embargo cientos de personas se convertían. No regresaría al lugar en el que me encontraba antes de esa experiencia bendita aunque me dieran todo el mundo. Sería como el polvo que da en una balanza. La experiencia agudizó el hambre de Dwight por el conocimiento de Dios y la guía del Espíritu Santo. Así que, por un tiempo, él y Emma se mudaron con su familia de regreso a la casa de su madre en Northfield para tomar distancia de las exigencias y el ajetreo de la bulliciosa ciudad, pues creían que ello les permitiría escuchar la dirección del Espíritu Santo con mayor claridad. Como resultado, Dwight sintió el fuerte deseo de volver a Inglaterra. Sentía que necesitaba sentarse de nuevo a los pies de los maestros que había conocido allí. Sin embargo, parecía que Dios tenía planes diferentes. El gran avivamiento de L. Moody Dwight se embarcó rumbo a Londres en junio de 1872 y entró al país discretamente. En poco tiempo, encontró algunas reuniones a las que asistir y se sentaba en las bancas de atrás para tomar notas. Así comenzó su retiro religioso. Entonces, una noche, en una reunión de oración en el Old Bailey, el edificio que antes había sido el Tribunal Penal de Londres, el reverendo John Leslie vio a Dwight y le rogó que hablara en su iglesia el domingo siguiente. Sin mucho entusiasmo, Dwight estuvo de acuerdo. Esa mañana de domingo en particular no pasó nada extraordinario, pero la noche había sido algo totalmente distinto. Al servicio siguiente, que era a las 6:30 de la tarde, parecía que mientras él predicaba, la atmósfera estaba cargada del Espíritu de Dios. Todo el pueblo hizo silencio y hubo una rápida respuesta a sus palabras, a pesar de que no había estado mucho tiempo en oración ese día, y eso no podía entenderlo. Cuando terminó de predicar, les pidió a todos aquellos que quisieran entregarse a Cristo que se pusieran de pie para orar por ellos. Las personas se pusieron de pie desde todos lados del salón. Parecía que toda la audiencia lo hacía. Moody se dijo a sí mismo: estas personas no me entienden. No saben lo que quise decir cuando les pedí que se pusieran de pie. Nunca antes había visto semejantes resultados y no sabía cómo actuar ante ellas, así que hizo la prueba otra vez. Ahora, dijo, todos cuantos que se quieran entregar a Cristo diríjanse a la sala de consulta. Fueron y llenaron la sala, así que hubo que llevar más sillas para que todos pudieran sentarse. El ministro estaba sorprendido y Moody también. Ninguno había esperado semejante bendición. No se habían dado cuenta de que Dios puede salvar de a cientos y de a miles, como también puede hacerlo de a una o dos personas. Cuando una vez más Moody les pidió a aquellos que realmente querían convertirse que se pusieran de pie, toda la audiencia lo hizo. Ni siquiera entonces supo qué hacer, así que les dijo que quienes tuvieran necesidad de ver al pastor que volvieran a la noche siguiente.
Al otro día, Modi se fue para Dublín, pero el martes por la mañana recibió un mensaje que lo urgía a regresar, pues se habían presentado más personas el lunes que el domingo. Regresó y realizó reuniones durante 10 días y 400 personas se añadieron a aquella iglesia. La causa del avivamiento. Dwight no estaba menos sorprendido que las otras personas por ese resultado, pero después encontró lo que había causado el avivamiento. Parece ser que había 2 hermanas que pertenecían a esa iglesia, y una de ellas estaba postrada por una enfermedad. Un día tuvo lástima de sí misma, pero se le ocurrió que si no podía hacer ninguna otra cosa, al menos podía orar. Así que día y noche comenzó una vigilia de oración para que hubiese un avivamiento en su iglesia. Entonces un día, encontró un artículo en un periódico sobre una reunión que Dwight había organizado en los Estados Unidos y quedó tan impresionada por lo que leyó que guardó el artículo bajo la almohada y comenzó a orar que Dios lo hiciera cruzar el mar para predicar en su iglesia. Aquel domingo por la mañana, la hermana que estaba sana regresó al hogar y le preguntó a la otra: ¿Quién crees que predicó esta mañana? Ella dio los nombres de varias personas a quienes el pastor invitaba a menudo. Por último, la hermana le dijo: «Sé lo que eso significa», clamó la mujer. «Dios escuchó mis oraciones». Años más tarde, G. Campbell Morgan conoció a esta mujer, Marianne Aglar, cuando asumió el pastorado de la Iglesia Congregacional de New Court, Tennessee. En el libro de Morgan, The Practice of Prayer, la práctica de la oración, contó la historia desde el punto de vista de la mujer. Cuando en 1901 estaba saliendo de Inglaterra rumbo a Estados Unidos, fui a verla. Ella me dijo: «Quiero que me alcance ese libro de cumpleaños». Así lo hice, y al abrirlo, el S de febrero, vi una letra a mano que conocía muy bien. De L. Moody, Salmo 61. Entonces, Marianne Aglar me dijo: «Él escribió eso para mí cuando vino a verme en 1872, y yo oré por él todos los días hasta que partió al hogar», y añadió: «Ahora, usted escribirá su nombre en la página del día de su cumpleaños y permítame orar por usted hasta que usted o yo nos vayamos al hogar celestial». Nunca me olvidé del momento en que escribí mi nombre en ese libro. Para mí, la habitación estaba llena de la presencia. A menudo, he pensado en aquella hora en medio del vértigo de mi ocupada vida, en medio del trabajo duro y la presión, y aún así, por la gracia de Dios, sé que Marianne Aglar está orando por mí, y por esa razón es que con afecto sincero y admiración le dedico este libro. Hay obreros fuertes en los campos de Dios. Son los héroes y las heroínas que no vemos y que se esfuerzan en la oración, los que hacen posible para aquellos que están a la vista hacer su trabajo y conquistar. El poder de los que así son llama, a ejercer el ministerio no podrá ser medido nunca. Dwight sentía que Dios quería que en Inglaterra hiciera algo más que tomar notas. Cuando obtuvo resultados similares después de predicar en Chelsea Chapel gracias a la invitación de un sacerdote anglicano, concluyó que Dios quería que él ministrara en Gran Bretaña, pero también sentía que debía hacerlo de manera apropiada. Así que decidió regresar a los Estados Unidos, encontrar a un cantante que lo acompañara, solicitar apoyo para una campaña extensa, reunir a su familia y regresar a Gran Bretaña lo más rápido posible. Pero antes de que pudiera siquiera reservar un pasaje de regreso a su país, el dinero para cubrir los gastos ya había sido donado desde Dublín, así como también por un acaudalado metodista de Newcastle upon Tyne. Otra confirmación llegó antes de que regresara a Estados Unidos. Cuando Dwight asistió a una conferencia patrocinada por el reverendo William Pennefather en Mildmay Park, en la zona norte de Londres, de inmediato se sintió como en su casa y percibió un espíritu afín en Pennefather durante su sermón inaugural. Entonces, Pennefather convenció a Dwight de hablar, y una vez más la aceptación fue magnífica. En respuesta, Pennefather anunció desde el púlpito: «El señor Moody es alguien a quien Dios le ha preparado una gran obra, y esas palabras proféticas se cumplirían en los meses siguientes». Justo antes de su regreso a Estados Unidos, Dwight hizo un trato en Dublín. Acordó comprar panfletos y folletos por el precio del papel en el que estaban impresos. Encargó miles de ellos, y arregló para que fueran transportados de forma gratuita a Chicago. Luego, hizo preparativos para que los retiraran tan pronto como él regresara a Estados Unidos nuevamente, en septiembre de 1872. Hizo que algunos obreros de Chicago pusieran estantes para exhibir los panfletos en las estaciones de pasajeros y en los hoteles. Sobre cada estante había un cartel que indicaba que los volantes eran de cortesía. Después de eso, Dwight les escribió a 40 hombres de negocios para pedirles que cada uno contribuyera con $25 para cubrir el costo del proyecto, lo que sumaba un total de $1000. Los obreros debían ir cada semana a revisar los estantes para reponer los panfletos, según fuera necesario. Dwight también se inspiró en el programa de entrenamiento de William Pennefather, que nombraba diaconisas para la Iglesia de Inglaterra para servir a la comunidad con el auspicio de la Iglesia. A su regreso a los Estados Unidos, Dwight deseaba fundar una institución que hiciera algo similar, y pronto encontró la persona indicada para liderarlo. Una ex profesora universitaria, Emma Dreyer, había sido sanada milagrosamente de fiebre tifoidea y de un problema ocular, y se sintió llamada al ministerio. Aunque Dwight nunca creyó en la sanidad divina como hizo Dreyer, estaba entusiasmado por sus enseñanzas premilenaristas. Ella creía que Jesús regresaría antes del milenio, más que en medio de este o después, para reinar en la tierra. Muchas personas aún creen eso en la actualidad. Dwight también vio que ella tenía habilidades de liderazgo, dados sus puestos como presidenta de la Sociedad de Ayuda a la Mujer, en Chicago, y como superintendenta de la asistencia femenina de la INCA. Dwight la convenció de comenzar una escuela para entrenar a las mujeres para misiones nacionales y extranjeras, y para el trabajo evangelístico. Con el tiempo, esta escuela también les daría la bienvenida a estudiantes varones. Fue el comienzo de lo que llegaría a ser el Instituto Bíblico Moody.
Dwight encuentra un salmista. Dwight se dedicó a encontrar un cantante que lo acompañara de regreso a Inglaterra. Pensó en 2 hombres, Philip Phillips y P.P. Bliss, pero ninguno de ellos podía. Entonces, Dwight buscó a Ira Lee Sankey, su director de canto de Chicago, y lo consultó. No hubiese querido hacerlo, pues consideraba que Ira era demasiado importante para la congregación de Chicago, pero sus habilidades como solista y líder de alabanza eran incomparables. Dwight había conocido a Ira en una conferencia en Indianápolis en 1871, justo antes de su anterior viaje a Gran Bretaña. Ira había ido a oír predicar a Dwight, pero cuando Ira entró para cantar a petición de uno de los otros delegados de Pensilvania, fue él quien impresionó a Dwight. Este conocía la importancia de un buen líder de cantos y cuán difícil era encontrar uno, así que cuando los presentaron, Dwight utilizó todo su poder de persuasión como vendedor para convencer a Ira de que fuera a Chicago para trabajar con él. Cuando terminó el servicio, Sankey fue presentado por su amigo, y fue de inmediato reconocido por Moody como el líder de los cantos. A eso siguieron una serie de preguntas sobre los compromisos familiares y las ocupaciones de Sankey, y después el evangelista anunció en su forma tan decidida: bueno, tiene que dejarlo. Usted es el hombre que yo he estado buscando y quiero que venga a Chicago conmigo y que me ayude en mi obra. Según la autobiografía de Sankey, cuando le dijo a Dwight que no podía unírsele, este replicó: debe hacerlo. Lo he buscado durante los últimos 8 años. Al principio, Sankey no estaba seguro, y el hecho de que había comenzado una carrera prometedora con el Departamento del Tesoro no ayudaba. Sin embargo, una vez que tuvo la oportunidad de visitar a Dwight y a Emma en Chicago, y ver la obra que hacían allí, se convenció de que era su llamado. Así que cuando Dwight lo invitó a ir con él a Inglaterra a ministrar durante 8 o 10 meses, aceptó. Las familias Moody y Sankey se embarcaron hacia Liverpool el 7 de junio de 1873. El avivamiento inglés. 10 días después, Liverpool los recibió con noticias aplastantes. Nefater, el hombre que había prometido apoyo desde Dublín, y el benefactor metodista de Newcastle upon Tyne habían muerto. Todo el ingreso económico prometido a Dwight se había evaporado aún antes de que dejara los Estados Unidos. Las 2 familias se dispusieron a orar. Ira y Fanny Sankey encontraron hospedaje con Harry Morehouse en Manchester, y los Moody y sus hijos permanecieron con la hermana de Emma en Londres. Al enterarse de su llegada, George Bennett, presidente de la IMTA en York, invitó a Dwight a hablar allí. Cuando Dwight le habló a Ira sobre la invitación, él dijo: acá hay una puerta parcialmente abierta y nosotros iremos y comenzaremos nuestro trabajo. Lo que sucedió a continuación fue fenomenal. Dwight e Ira habían llegado a Gran Bretaña sin nadie que los fuera a recibir al puerto, pero en 2 años se marcharían con bombos y platillos. La obra en York comenzó con lentitud. Solo 50 personas asistieron a la primera reunión y 6 lo hicieron a la reunión de oración el primer mediodía, pero el interés creció rápidamente, ya que los pastores locales comenzaron a brindar su apoyo al evangelista de 36 años. El estilo estadounidense directo y la unción de Dios de Dwight movilizó los sentimientos del público británico, que estaba acostumbrado a sermones que se parecían más a lecciones de historia y a discursos filosóficos. Como regla, Dwight también limitaba sus prédicas a media hora o menos, pues creía que era mejor dejar a la audiencia con ganas de más que quedarse demasiado. Dijo uno de sus oyentes: es un experto en su trabajo. Tiene como objetivo una cosa, esto es, lograr que las personas evalúen su condición ante Dios, y relaciona todo con el único objeto: aceptar a Jesús tal como se nos ofrece en el Evangelio. No se desvía nunca de ese objetivo. Las ilustraciones sencillas, las historias emocionantes, los llamamientos más conmovedores, la persuasión suave, las declamaciones apasionadas, los argumentos directos, su casi injusta referencia a personas y lugares, todo esto utilizaba incansablemente y sin temor, con el único propósito de tocar el corazón, para que Jesús y el Padre pudieran habitar allí. El estilo de predicación de Dwight, perfeccionado en los barrios bajos de Chicago para mantener la atención de los menos educados, atrajo, incluso, los corazones de los más educados. Le encantaba contar historias, y las narraba bien. Sus ilustraciones de las verdades bíblicas eran siempre concisas y directas. Un ministro que lo escuchó hablar varias veces resumió su atractivo de esta manera: había aprendido a predicar de manera sencilla. Más bien, se podría decir que no había aprendido a predicar de otra manera, y lo hacía en el lenguaje espontáneo de la naturaleza, no corrompido por la fastidiosa cultura de las escuelas. Predicaba cara a cara con los hombres, y ellos lo escuchaban. Alegre y vivaz, con un toque de humor, así como también rasgos conmovedores, directo e incisivo, instaba a una decisión inmediata, y al sentir su dependencia del Espíritu de Dios, todo tipo de personas eran movidas a reconocer que él era un hombre de poder. Y aún así, Dios le dio la gracia de ser humilde, de no pensar de sí más alto de lo que debía pensar, sino de sentir que él mismo no era nada y que Dios era todo. En York, unas 200 personas se unieron a las iglesias como resultado de las reuniones de Dwight e Ira, y el pastor bautista Arthur Harris los invitó a ir a Sunderland. Allí, las iglesias comenzaron a multiplicarse, y para evitar la apariencia de que se favorecía a una denominación sobre la otra, las reuniones se trasladaron a un auditorio público. A medida que Dwight comenzó a atraer más la atención, se lo evaluaba de forma más minuciosa, y comenzaron a surgir críticas sobre sus intenciones entre las personas que nunca lo habían visto ni habían asistido a ninguna de sus reuniones. Brilla Newcastle. La situación solo comenzó a cobrar fuerza cuando Dwight e Ira llegaron a Newcastle. Allí se encendió un fuego que iría a transformar poderosamente a Gran Bretaña. Terminada la oposición ministerial, se ofrecieron para los servicios 5 de las principales capillas de la ciudad. Moody aceptó usar la capilla bautista Riel.
Aunque era un edificio amplio, en 2 semanas hubo que impedir el ingreso de personas por falta de espacio. Todos los pueblos y ciudades de los alrededores sintieron el impulso espiritual. Múltiples asistentes del evangelista llevaron a cabo cientos de encuentros fuera de la ciudad. Con el propósito de impedir que las multitudes de cristianos que participaban de los encuentros excluyeran a los no conversos, Moody comenzó a separar las congregaciones en clases y repartió entradas para el ingreso a los distintos servicios. Los encuentros para a los comerciantes se realizaban en el auditorio. Los encuentros para los mecánicos se llevaban a cabo en el Teatro Tine. Por el tamaño de las multitudes, debían realizarse en cada ocasión 3 o 4 encuentros desbordantes de personas. Se registraba el nombre y la dirección de cada interesado. Para facilitar el logro de los objetivos entre los que asistían a la sala de consultas, se repartían entradas a clérigos y otros hombres con experiencia práctica en trabajo cristiano para que ayudaran en la gran tarea de conducir las almas hacia Cristo. Al principio, la mayoría de las conversiones se daban entre las clases educadas, pero luego el trabajo devino más general. Las reuniones de oración del mediodía, que se realizaban desde antes de la llegada de Moody, crecieron en proporciones importantes, mientras que las lecturas vespertinas de la Biblia, conducidas por Moody, atraían incluso a ocupados comerciantes y profesionales. Se realizaban 2 encuentros o conferencias que duraban todo el día. Como resultado de un mes de trabajo, cientos de conversos fueron aceptados en las iglesias. Todo el norte de Inglaterra se puso en movimiento. Una multitud de cristianos partió hacia los distritos más remotos con el mandato de difundir la buena nueva. El estímulo para las iglesias no tuvo precedente. Más adelante, Dwight predicó en Edimburgo, donde 3.000 miembros se incorporaron a las iglesias. A principios de 1854, fue a Dundee y luego a Glasgow. Habían organizado encuentros en el jardín botánico, que podía albergar entre 5 y 6.000 personas, pero pocas noches después de comenzada la campaña, terminó que Dwight había tomado de su época con Ulysses S. Grant en la guerra civil, no pudo abrirse paso por entre la multitud para ingresar al auditorio. Impávido, Dwight predicaba desde el techo de su carruaje. Había, de todos modos, más gente fuera del jardín botánico que adentro. Era una multitud de entre 20.000 y 30.000 personas. Un testigo escribió más tarde: pensábamos en los días de Whitefield, en una escena que él mencionaba cuando estaba vivo. Aquella oportunidad, en Glasgow, en 1753, en la que 20.000 almas estuvieron totalmente pendientes de sus palabras mientras él se despedía. Aquí hubo 30.000 oyentes entusiastas, ya que cuando los miles de personas que estaban dentro del Palacio de Cristal salieron y se mezclaron tranquilamente con el cuerpo principal de la multitud, esta no aumentó en forma perceptible. Muchos curiosos que sabían algo acerca de tales reuniones estimaron un número incluso mucho mayor. El viaje continuó por Irlanda. Luego, en noviembre de 1874, regresa Ron a Inglaterra, siempre acompañados por multitudes desbordantes. Una fórmula que funcionó poco después de que comenzaran las campañas. Dwight introdujo un procedimiento para los encuentros que iría a modelar la forma de las campañas. Los que concurrieran a los encuentros de oración del mediodía orarían por los problemas y las almas de los que participarán de los encuentros vespertinos. La concurrencia a estos encuentros del mediodía no tardó mucho tiempo en aumentar hasta el orden de los miles de asistentes. Después del encuentro de oración, se celebraba una sesión de caja de preguntas. Se pedía a las personas que escribieran sus preguntas en hojas de papel. Estas se recogían y Dwight y al menos otros 2 pastores elegían al azar algunas para responder desde el estrado. Luego, después de un intervalo para almorzar y un poco de descanso, se llevaba a cabo la sesión de lectura bíblica, en la que se leían partes de las escrituras, que luego se explicaban. Estos eran los más concurridos encuentros de la tarde. A medida que crecía la cantidad de asistentes, algunos de estos encuentros se llevaron a cabo al mismo tiempo para prestar la debida atención a todos. Dwight circulaba entre estos encuentros simultáneos, mostrándose en cada uno. Estos encuentros comenzaban y terminaban puntualmente. Luego se realizaban los servicios vespertinos de acuerdo con lo previsto. Dwight también inició algo bastante novedoso para aquellos tiempos: los servicios infantiles. Análogamente a lo que había hecho entre los jóvenes en The Sands, Dwight inició los encuentros infantiles y creó técnicas para predicar el evangelio a los niños en particular. Entre estas técnicas figuraba el libro sin palabras. Un libro grande con 4 hojas de color negro, pecado, rojo, sangre de Cristo, blanco, limpieza del pecado, y oro, cielo, que usaba como ayuda cuando formulaba preguntas a la audiencia con el fin de hacerle comprender la necesidad de un Salvador. Muchos de esos encuentros se transformaron en escuelas dominicales permanentes establecidas como respuesta de los habitantes del lugar a los desafíos de Dwight por acercarse a los jóvenes de sus comunidades. Otro de los cambios que Dwight llevó a cabo fue el reemplazo del banco de los penitentes de Finney por el cuarto de búsqueda. Él creía que el banco de los penitentes dejaba al penitente en evidencia y que era un método mal utilizado por aquellos a los que les importaba más hacer un espectáculo de sí mismos que buscar la salvación. En su lugar, los que buscaban la salvación eran conducidos a otro cuarto, en el que había consejeros que hacían todo lo posible por responder a sus preguntas basándose en las escrituras, y oraban con ellos. Esto parecía ahuyentar el miedo y los estremecimientos que causaba la conversión. La lucha por obtener una íntima certeza acerca de la salvación ya no parecía necesaria. La salvación, más que una revelación del corazón, estaba ya garantizada por las palabras del consejero. Además, con la atención puesta casi de manera exclusiva en la conversión, prácticamente no había espacio para otros trabajos del espíritu. No hubo más clamores por el toque de Dios, sino más bien calmas plegarias lejos de las multitudes.
Por eso, en los encuentros de Dwight nunca se veían manifestaciones del espíritu como las que tuvieron lugar en Canneridge o en los encuentros de John Wesley, o incluso en aquellos en que predicaba William Booth, más o menos para la misma época, en Londres. En 1875, Ira y Dwight regresaron a Londres para los meses finales de la campaña. Cuando le pidieron que fuera, Dwight respondió: serán necesarias unas 5.000 libras para los gastos de alquiler de salones, publicidad, etc. La respuesta llegó casi inmediatamente. Ya contamos con 10.000 libras. La ciudad se dividió en 4 secciones y cada una fue abordada en forma individual. Se creó un salón portátil que podía albergar entre 5 y 6.000 personas. El último servicio se realizó el 12 de julio de 1875. Solamente en Londres, los evangelistas habían realizado 285 encuentros y se habían dirigido a 2.500.000 personas. Dwight terminó su discurso final con este llamamiento: los últimos 2 años y 3 semanas estuvimos entre ustedes tratando de trabajar para Cristo, y ahora es tiempo de concluir. Esta es la última vez que tendré el privilegio de predicar el evangelio en este país y en esta época. Quiero decir que estos han sido los mejores años de mi vida. Busqué llevar a Cristo hacia ustedes y hablarles de su belleza. Es cierto que lo hice trastabillando. Nunca he hablado de él como hubiera querido. Hice lo mejor que pude, y en esta hora última quiero una vez más hablarles de él con insistencia para que lo acepten. No quiero concluir esta reunión hasta ver a todos ustedes en el arca del refugio. ¿Cuántos quisieran ponerse de pie frente a Dios esta noche y manifestar mediante ese acto que se unirán a nuestro viaje hacia el cielo? Ustedes, los que están deseosos de tomar a Cristo ahora, ¿no se van a levantar? Entonces, muchos se levantaron y Dwight pudo dejar el estrado con el énfasis en Dios más que en la celebración de todo lo que había ocurrido como resultado de su ministerio en las Islas Británicas durante unos 25 meses. Un autor resumió el impacto de Dwight sobre Gran Bretaña de S. Lecky, el historiador, con calma y desapasionadamente sostiene que los trabajos de evangelización de John Wesley y sus colaboradores, al elevar el tono moral de la gente común, salvaron a Inglaterra de una revolución. El señor Moody quizá no fue un instrumento para el logro de tan profundo objetivo económico, pero es verdad que las fuentes de la vida espiritual regeneradas, Dios lo utilizó para atraerlas desde las rocas de la indiferencia, refrescaron y revivieron a gente que tiende al entumecimiento religioso. Y nada es más peligroso que este entumecimiento apático. Ha hecho más para entorpecer el progreso de la salvación que todas las fuerzas activas del mal puestas juntas. No puedo negar que muchos de los que recibieron avivamiento o se convirtieron en la época en que Moody estuvo en Gran Bretaña vieron sobre sus huellas no bien se disipó la presencia del evangelista. Tampoco voy a negar que muchas de las cosas que sus trabajos inspiraron se cristalizaron en formas convencionales y estrechas. Pero creo desde lo más profundo de mi corazón que el movimiento bendijo a Gran Bretaña como nada lo había hecho en los 100 años previos, y sé que miles de personas se transformaron en mejores hombres y mujeres a causa del efecto de las palabras de Moody sobre ellos. Este hombre fue un instrumento de Dios para que los hombres leyeran sus Biblias, para que vivieran honestamente, para que se liberaran de pecados agobiantes, y para que colocaran su fe en Cristo como un salvador personal. Los Moody y los Sankey volvieron a Nueva York el 4 de agosto. Cuando llegaron, el 14 de agosto, el cambio era obvio. Ya no eran más simples misioneros cristianos que servían a su Señor en todo lo que pudieran. Más bien, eran figuras internacionales reconocidas, recibidas en América del Norte con bombos y platillos, como se recibe a los ricos y famosos. Las fortalezas de Dwight. En los años siguientes, Dwight demostraría que era capaz de celebrar reuniones como nadie en la historia del mundo. Para la mayoría, la falta de educación limita lo que la persona puede realizar, pero con Dwight sucedió todo lo contrario. No estaba sujeto a un pensamiento convencional y, por lo tanto, imaginaba cosas que nadie había hecho. Era como si la frase "no se puede" no formara parte de su vida. Durante los años siguientes, se transformó en un maestro consumado del uso de la prensa para promocionar las reuniones. Muchos ministros de la época criticaron esta estrategia, pero él obtenía resultados que ninguno de los otros lograba. Se embarcaba en nuevas oportunidades sin temer que diluyeran sus objetivos. Así, surgieron organizaciones y escuelas con la impronta de Moody desde Chicago hasta Northfield. A sus escuelas nunca se les pudo refrenar por falta de credencia, de la misma forma que a él el no haber sido ordenado nunca le impidió desempeñarse como ministro. Esto tampoco alejaba a las multitudes. Dwight Moody poseía una energía como muy pocos hombres. No había forma de cuestionar su pasión por ver a las personas venir a Cristo. Donde quiera que predicara, atraía a los curiosos, y muchos de ellos se retiraban como creyentes. No había detalle, por pequeño que fuera, que no mereciera su atención o que no sirviera para aumentar la eficacia de sus campañas. Una característica que la Asociación Evangélica Billy Graham adoptaría. El fundamento de esas campañas era la oración. Las reuniones para orar del mediodía continuaron siendo una parte importante de las campañas. Surgieron testimonios espectaculares sobre cómo las personas se acercaban al Señor después de escuchar las prédicas de Dwight. Aquí hay 2 de esos relatos. El canto siempre fue una característica importante del trabajo de Moody, y la razón de su uso se puede ver en lo siguiente. Mientras estaba realizando servicios en la iglesia metodista episcopal de Monument Street, un hombre adicto a la bebida y sin ningún pensamiento acerca de Dios concurrió a uno de los encuentros. Estaba muy impresionado con los cantos, en especial con el himno Come, Tome Ven, Ven a mí. Escuchó el anuncio para la reunión del día y se decidió a participar. Cuando entró en la iglesia, el señor Lis estaba cantando el himno mencionado. El hombre tomó un libro de himnos para seguir la letra y testificó que no tenía paz.
Finalmente, quemó el libro, pero no pudo quemar la impresión que le había causado el espíritu. Bebió aún más, pero no logró ahogar la impresión. Pasó el tiempo. Una noche caminaba cerca de la iglesia metodista, y mientras lo hacía oyó que cantaban el himno Come, oh, come tome. Esa noche obedeció el llamado y aceptó a Cristo. El himno era el número 88 en los himnos evangélicos, Vol. 3. Después de esto, Moody siempre habló de él como el número 88. Durante las reuniones en la iglesia metodista episcopal de Broadway, un ladronzuelo entró con el objetivo de quitarle a alguien el reloj de oro, lo que no tardó en hacer. Luego, intentó salir de la iglesia, pero no pudo, ya que los que estaban adentro debían permanecer allí y los que estaban afuera no podían ingresar. Por lo tanto, tuvo que escuchar. Muy impresionado por el sermón, se quedó para la reunión de preguntas, durante la cual aceptó a Cristo como su salvador personal. Al día siguiente, sonó el timbre en la casa parroquial. Cuando el sirviente respondió, no encontró a nadie, pero vio un paquete atado al picaporte. Al abrirlo, encontraron un reloj de oro y una cadena, y junto a ellos una nota en la que se relataban los hechos y se pedía que fueran devueltos a su dueño, lo que así se hizo. El ladrón arrepentido dejó su nombre y dirección, y solicitó ser perdonado, como Dios lo había perdonado. Quizás el año más importante de Dwight fue 1876, el centenario de los Estados Unidos. En enero de ese año, se celebraron 21 reuniones en la estación de cargas de Pensilvania, a las que asistieron más de 1 millón de personas. En Nueva York, Dwight alquiló el hipódromo, que antes había sido la sede del circo Banum. Llenaron hasta desbordar el edificio de 14.000 butacas durante 10 semanas consecutivas. Años después, en 1883, cuando el circo Banum terminó en Madison Square Garden, Dwight consiguió ese local para una serie de encuentros. Durante las décadas siguientes, los encuentros de Dwight continuaron conmoviendo el corazón de las personas. En la primavera de 1884, Dwight estaba hablando en Londres cuando un joven estudiante de medicina llamado Wilfred Thomason Grenfell entró a una de las reuniones. Era un estudiante del King's College, de Oxford, y provenía de una familia pudiente. Al entrar, oyó a un hombre orando en un tono algo moralista. Decidió retirarse considerando que la reunión era igual a todas. Pero justo en ese momento, según Grenfell, una persona llena de vitalidad saltó y gritó: «Cantemos un himno mientras nuestro hermano termina su plegaria». Se quedó sorprendido, ya que el humor, la falta de convencionalismo y el sentido común conectados con lo religioso era algo nuevo para él. Cuando descubrió que aquel era el hombre que hablaría esa noche, decidió quedarse a escucharlo. Dwight predicó acerca de la invocación de todo cristiano a una vida de servicios, diciendo: «¿Por qué no le das tu vida a Cristo? Él puede hacer más con tu vida que lo que tú puedes». Cuando se fue de la reunión, Grenfell se llevó uno de los panfletos de Dwight, Cómo leer la Biblia, y luego lo estudió. Al final, terminó pasando unos 40 años en Labrador, Canadá, construyendo clínicas y hospitales, y atendiendo las necesidades físicas y espirituales de nativos, esquimales y blancos. Unos años antes de esto, Dwight había hablado en Cambridge y había inspirado de la misma forma a 7 jóvenes atletas que irían a transformarse en misioneros bajo el mando de Hudson Taylor en China. Se los conoció como los 7 de Cambridge, y sus nombres eran C. T. Stud, M. Beauchamp, S. P. Smith, A. T. Polly Turner, D. E. Oste, C. H. Polly, 11, Turner y W. Castles. Se hunde el barco en 1892, luego de predicar otra vez en Gran Bretaña. Dwight, cansado, consultó a un médico por su salud. El médico le dijo que tenía el corazón debilitado a causa de los esfuerzos que le demandaba su agitado programa de actividades, y que, si quería vivir un tiempo más, debía disminuir el ritmo. Al abordar el Spree, que lo llevaría de regreso a su hogar, ya estaba haciendo planes acerca de cómo aminorar su ritmo de trabajo. Pero el viaje modificaría todo. Estaba en el vapor Spree. Anunciaron que el vapor se estaba hundiendo. Estábamos ahí, en medio del océano, sin poder ser ayudados. Nadie sabe lo que pasé cuando pensé que mi trabajo estaba terminado y que nunca tendría otra vez el privilegio de predicar el Evangelio del Hijo de Dios. En esa noche oscura, la primera del accidente, prometí que si Dios me salvaba la vida y me permitía llegar a los Estados Unidos, iría a Chicago y predicaría en la Feria Mundial con toda la fuerza que Él me diera. La tercera mañana del viaje, el eje del Spree se hizo añicos. Se desprendió en 2 fragmentos por el casco. El agua ingresaba tan rápidamente que las bombas no podían expelerla a la velocidad requerida. Durante 2 días, estuvo a la deriva en un mar tan picado que los botes salvavidas zozobraban no bien eran bajados al agua. La segunda noche, Dwight comenzó los servicios de oración, en los que leyó el Salmo 91 y el 107, 20, 31. La proa del barco apuntaba hacia el aire, y la popa se hundía cada vez más a medida que el sol se ponía. Los pasajeros y la tripulación se sentaron en la oscuridad total, no funcionaban los generadores, y el capitán anunció que todo estaba perdido. Pero estaba equivocado. Las plegarias de Dwight fueron respondidas. El carguero canadiense Leigh Curran pasaba por allí y remolcó al Spree de regreso a Irlanda. Se salvaron las 750 personas que estaban a bordo. Dwight cumplió con su palabra. Predicaría en la Feria Mundial con toda la fuerza que Dios le diera. Habiendo estado tan cerca de perder la vida en el mar, consideró que todos los días que le quedaban eran un tiempo extra. Se los daría todos al Señor sin protestar. Ante la amenaza de otros ministros de boicotear la Feria Mundial debido a que abriría los domingos, Dwight no hizo más que planear más servicios. Dijo: abramos muchísimos lugares de oración y hagamos que el Evangelio sea tan atractivo que la gente quiera ir a escucharlo. La feria resultó ser otra gran oportunidad para predicar el Evangelio.
Las frases con las que Dwight cerraba eran estas: hoy todo nos alienta, nada nos desalienta. Esta semana fue, sin duda, la mejor semana que hayamos tenido. Esta semana, hicimos que el evangelio llegara a 150.000 personas. Nunca vi tal avidez por escuchar la palabra de Dios. Las salas más grandes resultan pequeñas para las multitudes que vienen a muchos de los servicios. Una noche, por ejemplo, cuando iba al previo de la feria, contemplé una de las visiones más hermosas que haya visto en la tierra. Era un despliegue maravilloso de fuegos artificiales y luces. Miles de personas observaban la escena. Parecía inútil suponer que cualquiera de ellas fuera a abandonar eso para venir a sentarse en un tabernáculo a escuchar el evangelio, pero la casa estaba llena y tuvimos una reunión bendecida. Las noches siguientes, aunque frías y lluviosas, la gente llenó un salón húmedo e incómodo hasta que cada centímetro estuvo ocupado. Agradezco a Dios estar viviendo en Chicago. Estos han sido los momentos más felices de mi vida. ¿Qué trabajos nos ha dado Él hoy? ¿Qué estímulos nos ha dado? ¿Cómo nos ha bendecido? Quizás algunos de ustedes nunca tengan en su vida la oportunidad de hacer tanto por Cristo como ahora. La campaña final de Dwight comenzó el 12 de noviembre de 1899 en Kansas City, Missouri. Su último sermón fue el 16 de noviembre, después del cual se jubiló, exhausto, y obedeció el pedido de su médico de descansar más. Volvió a Northfield en tren, pero no se recuperó. No vería el siglo XX. Según la biografía de su hijo, el último día de Dwight, más o menos hacia las 6, se serenó y enseguida se quedó dormido. Después de una hora se despertó. De repente lo escucharon hablar con voz lenta y medida. Decía: la tierra retrocede, el cielo se abre ante mí. El primer impulso fue tratar de despertarlo de lo que parecía un sueño. No, Will, no es un sueño, contestó. Es hermoso. Es como el éxtasis. Si esto es la muerte, es dulce. Aquí no hay valle. Dios me llama y debo ir. Después de esta visión, tuvo tiempo de llamar a su familia y hablar un poco con ella. Luego, en calma, se quedó dormido. No se despertó. La fecha era el 22 de diciembre de 1899. Dwight solo tenía 63 años. Emma vivió 4 años más. Murió en 1903. Un tiempo antes, Dwight había dicho acerca de su propia muerte: algún día leerán en los periódicos que D.L. Moody, de East Northfield, murió. No crean una palabra. Entonces, estaré más vivo de lo que estoy ahora. Habré ido más alto, fuera de este edificio de arcilla, a una casa que es inmortal. Un cuerpo que la muerte no puede tocar, que el pecado no puede ensuciar. Un cuerpo moldeado como su cuerpo glorioso. Nací de la carne en 1837. Nací del espíritu en 1856. Lo que nace de la carne muere. Lo que nace del espíritu vive para siempre. Uno de los críticos de Dwight quizás haya sido el que mejor resumió su vida cuando sostuvo: en su furia por salvar almas, viajó más de 1,5 millones de kilómetros, se dirigió a más de 100 millones de personas y oró y rogó él mismo por más de 50.700 pecadores. En resumidas cuentas, es probable, como dicen sus admiradores, que haya reducido la población del infierno en 1 millón de almas. El ministerio y el nombre de Dwight viajaron aún más lejos que él, como lo muestra esta historia publicada en The Youth Companion. Un joven misionero del interior de China recibió a un niñito para bautizar. Le pusieron de nombre Mode, una combinación tan inusual que el ministro preguntó de dónde provenía. Oí hablar de su hombre de Dios, Mode, fue la respuesta. En nuestro dialecto, Mo significa amor y de Dios. Yo también voy a hacer que mi hijo ame a Dios. Mode no sabía chino, pero su nombre dijo en esa lengua el secreto de su vida. Dwight hubiera sido muy feliz de saber que el infierno sería mucho menos populoso a causa de su vida. Es un objetivo loable para todos nosotros.